so much. Of hiking. I can't think of any other race like the Red Bull X-Alps. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. Of hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder. Muy buenas, aquí estamos otro día X al piano, el tercero, y nos quedan unos cuantos, desde luego. Pues bueno, pues nada, mientras yo hablo, creo que vosotros estáis viendo anuncios, pero lo que pido siempre, por favor confirmadme que el sonido es bueno, que se me oye bien a mí, y luego ya iremos viendo cuando veamos vídeos y cositas que también se oigan bien. A ver qué tal se nos da el día. Vale, pues por aquí me empiezan a confirmar que ya va sonando bien la cosa. Y nada, pues ¿por dónde empezamos? Empezamos por ver cómo está el patio ahora mismo, ¿no? Es lo primero, luego ya haremos recapitulaciones y cosillas de estas. Pero de momento vamos a ver cómo están las cosas. Pues las cosas están que los primeros ya han hecho la baliza San Moritz y ya están encaminándose hacia la siguiente baliza, la de Disentis, a la que me da que llegarán hoy. O igual no. Pero no sé, tiene pinta de que sí. La verdad es que pinta de que sí. Ya sabéis, bueno, que estaré haciendo esto y de vez en cuando pues igual os dejo abandonados. Porque también estoy atendiendo un poco al equipo de Matin, que sabéis que es el que tiene mi corazoncito. Y bueno, pues eso. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa. Pues tenemos una general que ahora mismo está encabezada por Lars Mesteter, que es el bueno, de este grupo de pilotos que se van así tan al norte. Luego veremos por qué se van tan al norte. Es el que va por delante, aunque están prácticamente juntos un montón. Están pues Remy Burdel, Tobias Rosubacher, Simon Oberrauner, Damien Lacasse y Aran Duragoitia. O no, o hay más. Vamos a poner más parapentitos, porque aquí está todo el mundo volando. Hoy es buen día, ¿eh? Maurer el 12. Ahora iremos a ver qué pasa con él. Bueno, pues aquí tenemos el panorama de toda esta banda. Tenemos a los que, bueno, estos dos que están un poquito más atrás, Gabriel Jansen, que va fantástico, por cierto. Gabriel Jansen ha sido el primero creo que ha sido el primero o el tercero en hacer la baliza de aquí, la de la X, la de San Moritz. El tercero creo que ha sido. Bueno, total, que lo que vemos es eso. Lars, que va por su cuenta. Tobias, Simon y Patrick von Canel van por aquí, también en su... Y Tanguy y Tim Alongi, los franceses, pues están juntitos también haciendo su historia por ahí. Ay, que se me olvidó mirar el este. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ver qué pasa con Kriegel. Pues pasa que había escogido una ruta diferente y no le ha gustado. No le ha gustado y se ha tenido que dar la vuelta y engancharse a la ruta que han hecho los demás. No suele cometer muchos de estos errores, vamos a decir. Pero bueno, hoy se le han escapado un poquito. Queda mogollón de carrera.
Bueno, fijaos una cosa, que ya han pasado la barrera de 1000 kilómetros a meta. Ya he hecho los primeros 300 no sé cuántos. Tenemos a Lars con 972 a meta, a pesar de que se alejan muchísimo de la línea recta, que es la que ha intentado hacer Kriegel, parece ser. Igual esto en plano se ve mejor. Vamos a poner un poquito aquí en plano. Hoy aquí Merchi, que está conmigo, hoy va a ver la XAL con palomitas. Bueno, pues aquí lo vemos en plano, el norte arriba, por supuesto. Aquí tenemos el panorama. Lo que ha intentado Kriegel y le ha salido mal. Luego seguro que hay algún vídeo por ahí en algún sitio que explica por qué. Y el resto, pues aquí los tenemos haciendo su carrera. Está viendo a Aaron Duragoitia, también está aquí en cabeza, está en este grupito. Ahora pondremos algunos vídeos del final de ayer y cómo han hecho la baliza hoy, que han publicado la XAL. Hoy sí, una buena actualización. Pero bueno, como estamos en plan de ver qué pasa, vamos a ver también qué pasa con los siguientes. Y sobre todo, con el nuestro. Aquí han puesto cosas nuevas, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Se han puesto a ocultar el tiempo en 3D. Ya era hora. Qué bien. Lo voy a quitar ya directamente. Bueno, no, lo voy a dejar mientras esté de día, por lo menos. Bueno, como siempre, como todos los años, la XAL va reaccionando a las quejas de la gente y va cambiando cosas. Lo que no sé es por qué no toman los apuntes de un año para otro. Pero bueno. Voy a poner todos para que veamos cómo está la cosa. Si me aguanta el ordenador. Bueno, el ordenador no, el navegador. Y ya veo que desde que le he dado todos no va. Bueno, pues los recargo. Ah, mira, ya aparece. Pues aquí tenemos. Entonces, repasando de arriba a abajo, Lars, Tobias, Simon, Aaron, Remy, Damián, Patrick. Bueno, Patrick un poco más separado, pero estos están todos en un grupito majo en cabeza. Luego eso, están Patrick, Gabriel Jansen, ojito con Gabriel, un máquina. Tanguy, Tim Alongi, Tommy Frederick, están aquí, estos que vemos aquí. Y más atrás tenemos al Kriegel Maures, que bueno, pues le saca el inmediatamente anterior en distancia. Pone 7 kilómetros, pero eso es mentira porque esta distancia se mide proyectada sobre la línea, ¿vale? Entonces, si es esta la ruta, pues vamos a medir a ver cuánto es en distancia. Ya puestos, a ver, desde aquí más o menos hasta aquí hay 11 kilómetros. Así que interesante. Ya estamos con lo de siempre, que no puedo quitar la medida, o no veo cómo quitarla al menos. Así que pongo una medida por aquí que no moleste. Bueno, 11 kilómetros entre la cabeza y Kriegel. Por detrás viene Christian Schuck. Se ha retrasado un poquito. Reconozco a mí que una cuadrilla de pilotos han tenido que pagar prenda porque ayer les pusieron hoy han aplicado una penalización del primer día por volar en lluvia. Luego hablaremos de esto de la seguridad, de los aterrizajes de ayer, de los despegues de ayer. He seleccionado algún despegue, pero si veis más, pues me los pasáis. Y bueno. Los me gustas, que no estáis dando a me gusta, venga, darle caña. Que estáis 60 y no lo habéis dado. Bueno, sigo repasando a la gente. Luego hay un hueco enorme entre Christian y... ¿dónde estás? Y Nicola Henniger. Este hueco... Bueno, yo por desgracia me he perdido un poco la manga hoy, o sea, la carrera esta mañana. Y tirar el tiempo un poco para atrás para entender qué ha pasado, porque Nicola estaba ayer con ellos, en la zona, si no me equivoco. Y luego ya tenemos que ya han hecho la baliza y están, todavía no están volando. Bueno, sí, David de Sasudeli, sí. David ayer fue protagonista de uno de los vídeos espectaculares, esos en los que se ve el ventarrón que hacía, la brutalidad de viento que hacía. Que da mucho que hablar, ha dado mucho que hablar. Eso unido al abandono de Maxime Pinot, porque dice que no está dispuesto a lidiar con estas condiciones. Por supuesto está en su perfecto derecho.
y aplaudimos la decisión, ¿eh? Aplaudo personalmente la decisión. Aunque como organizador tengo que decir que la cosa es más complicada de lo que parece. Bueno, seguimos viendo repasito a la gente. Davide, que está en el puesto 17. Después está Dornauer, que ha hecho la baliza de San Moritz. Esta baliza ya sabéis que es un poco absurda. Voy a intentar hacer zoom sobre ella, aunque aquí creo que solo sale una, ¿no? No, salen las dos. Primero tiene que ir a la del sur para hacerse la foto y luego a la del norte para firmar y tiran desde ahí. Detrás de él tenemos a estos, a Jean de Violet, a Gerd Wright, ya se está quedando el ordenador flipado, y a Juraj Koren, que han hecho una buena remontada, respecto a cómo venían ayer y tal. Bueno, están ahí en un puesto relativamente cómodo, 20-21, muy bien. Y vamos ahora con los de a partir de aquí hacia el final, que también vemos que hay un huecazo enorme. Y este sí es en línea con la carrera. El huecazo es de, a ver, 168, bueno, enorme. 32 kilómetros, 22 kilómetros, perdón, en línea recta. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Está Tanner. Y después de él, Céline Lorenz, que está en el puesto 23. Aquí está en vuelo. Hoy es buen día de vuelo, desde luego muchísimo mejor que ayer. Por lo menos vemos que se está haciendo muchos kilómetros en vuelo, los que permite la organización, porque como te hacen bajar cada 2x3, entre una cosa y otra, ¿no? Entre ferratas, balizas de suelo y no sé qué. Bueno, aquí tenemos a ¿cómo se llama este? Erland. Bueno, el ordenador se me está quedando fritado. Erlend. Estaba cerca. Erlend en noruego. Sigo para atrás. Otra vez tenemos un huecazo. Y va Nicola Donini. Entre Erlend y Nicola Donini tenemos... A ver... ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, bueno, espera, me he saltado alguno, ¿no? A Patrick Harvey Collar me he saltado, por ejemplo. ¿Dónde estás, Patrick? Céline. Debe estar con... Ah, debe estar con Céline, ¿no? Sí, aquí está. Patrick se ha hecho pegado una remontada importante, ¿eh? Una escapadita buena, empezando desde ayer. Recordemos que salió un ratillo antes que Matin, pero bueno, le fue mejor la cosa. Bueno, Erlen y luego Nicola. Y empezamos ahora con la carrera de atrás, que está súper divertida, súper interesante. Y no porque me toque de cerca, pero es que lo está. Voy a quitar a todos para poder ver los de atrás solo. Maxi no lo pongo, que sabemos que está eliminado. Y Jens Elliott. Bueno, pues tenemos a todos estos haciendo la baliza de la ferrata. Pronto la terminarán. Todos estos son James Elliott, Ondra, Prochaska, Matin, Beiyu y ya está. Estos son los que están haciendo la baliza de la ferrata. Y mientras, al norte, por una ruta totalmente diferente, ya veis la ruta que han llevado estos, muy parecida, se han juntado, de hecho en vuelo, tenemos a Sebran Warren y a Hugo. Hugo está ahora mismo sin volar, ha volado a la mañana, ha pinchado y bueno, lo que ha hecho es buscarse un sitio de vuelo, aunque sea andando hacia atrás, volviendo hacia el norte. Bueno, y Sebran sí que ha despegado a la mañana desde esta zona y bueno, pues de momento se lo está haciendo en vuelo, o sea, es que el rodeo es importante. Recordemos que estos todavía tienen que ir hasta la ferrata, bajar, aterrizar y todo lo demás. Falta el himno americano de ayer. Si lo oís, avisadme porque lo quiero quitar. Porque es una lista y no sé cuál de ellos es el himno. Desde luego no se llama himno americano ni nada parecido, ¿eh? Así que si sale, avisadme. Bueno, pues eso. Tenemos a Sebran. Ahora mismo parece que la lucha para
la pelea de la eliminación de mañana a las 8 hay eliminación, está entre Sebran y Hugo. Parece que los otros se han librado, al principio se han librado bastante, parece. Pero nunca se sabe, ¿eh? Lo que puede pasar con esto. Son las 4, quedan 5 horas de vuelo. Entonces, presumiblemente, casi seguro que está entre estos dos, entre Sebran y Hugo. Por desgracia para ellos y sus equipos, que es una pena, ¿no? Prepararte todo lo que te preparas, el dineral que te gastas y ser eliminado. Es una de las cosas terribles de la X-Alp. Pero bueno, así es. Bueno, pues voy a poner la cara de oigo por línea interna que Matín está casi terminando la ferrata. Así que pronto lo veremos por aquí arriba y dispuesto a despegar. Y de la ferrata, cuando acabe la ferrata, tienen que ir aquí a Merano 2000 a hacer la baliza, a firmar y despegarán de cualquier sitio de estos, porque además no necesitan coger mucha altura, porque tienen que hacer la siguiente baliza, la de Skena, pero es que en Skena hay un radio grande en el que no pueden aterrizar. Tienen que aterrizar por aquí, que es donde se les permite aterrizar, en un hipódromo creo que era o algo así. Bueno, pues este es el sitio. Y luego andando, tienen como un par de kilómetros andando para luego a continuación decidir qué lado deciden volar a la hora que lleguen ellos. Claro, ayer vimos que era muy claro que había que ir por el cara norte, porque había un huracán de norte y tal y cual. Los que fueron al sur al final recularon y se fueron al norte. Pero hoy en cambio sí que hemos visto mucha gente que voló en la cara sur, a pesar de que hay viento norte, pero se ve que esta zona, pues con viento norte la cara sur funciona. Quizás cobres un poquito, pero rinde más que la cara norte, del lado de frente. Sin embargo, ha habido otros pilotos que sí que han ido por la cara norte, ¿eh? No les ha ido mal del todo. Así que nada, estamos atentos a ver qué pasa con estos. Da la sensación de que ya han salido de la ferrata, me parece. No sé, ya lo veremos. Sí, ya han salido. Me confirman que sí. Ahora tengo a... Bueno, resulta que está esperando Matín para material de vuelo. Bueno, enseguida lo veremos. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a ver. Ahora se está juntando Felipe con Matín, que le lleva material, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que tenemos de momento. En la situación actual de carrera, voy a volver a poner a los 10 primeros. Bueno, mejor voy a actualizar la página porque seguro que le sienta mal el rato que iba a ir. Pues mientras me voy a Bornair, aquí a la vista de X-Alpa. Bueno, tenemos entonces, voy a verlo aquí un poco mientras se carga la otra, ¿eh? Lars, primero. Patrick von Canel, Aaron, Tobias. Mira, Tobias me voy a parar un minuto. Ayer ya sabemos que Tobias no voló en el valle después de Merano, decidió ir por el suelo. Supongo, quiero pensar que las condiciones no eran adecuadas para él, no quería arriesgar más de la cuenta y entonces, bueno, eso, decidió ir en suelo. Bueno, pues lo que estamos viendo es que, a pesar de todo, aquí lo tenemos en cabeza. Si bien es verdad también que las 3 horas de penalización no las tuvo él, ¿eh? Y él ha podido andar 3 horas más que los otros. Y Lars tampoco las tuvo, esas 3 horas. Así que bien. Bueno, lo que decía, está Tobias, Simon, Overrunner, que sí tuvo la penalización, Damián Lacas, Remy Burdel. Luego tenemos este espacio, este hueco, con Tim Alongi, Tanguy, Gabriel Jansen y Tommy Frederick.
de 1900. ¿Vale? Aquí 3060. O sea, tienen buenos techos, buen vuelo. A ver cómo les va. Y Kriegel, que tiene que remontar porque iba el primero. Pero, bueno, ha intentado hacer una cosa diferente. Ya pongo el track aquí. Pongo... Espera, que quite esto. Aquí vemos la diferencia de tracks. Como ha intentado Kriegel esta jugada de aquí, no le ha gustado, no le ha ido bien y ya está. Vale. Bueno, de los de atrás, los tracks, fijaos que están yendo los pilotos después de la baliza de St. Moritz, han subido aquí y ahí están haciendo su vuelo. Por ejemplo, vamos a poner el track de Davide. Siguiendo un poco la línea, voy a por uno de los primeros para que se vea también por donde venía. Es bastante similar el recorrido. Parece bastante evidente y hay que hacer, por lo visto, este pedazo de triángulo que van a hacer yendo hacia Kur. Por alguna razón que ahora miraremos en el Google Earth, con las limitaciones y eso. Y aquí tenemos eso, estos otros pilotos que han hecho ya la baliza. O bueno, en el caso de Jer Scheid está yendo a hacerla, la de firmar. La otra es la foto, el selfie. Me imagino que si pulso la baliza... A ver... No, confiaba en que... Ah, no, que no estoy en la oficial, joder, que estoy en esto, en Barnice. Pues eso, bueno, lo que también vemos es que la distancia entre los primeros y los últimos pues es brutal, ¿no? Yendo a... Perdón, aquí... Yendo a lo que es la clasificación, pues podemos decir que entre... Mira, Patrick Foncane se ha puesto en cabeza ahora, ¿eh? Qué máquinas. La cabeza cambia continuamente. Están muy juntos todos. Pues 968 a meta contra 1141. O sea, casi 200 kilómetros de distancia de carrera, que no es distancia real. La distancia real es mayor todavía. ¿Esto qué pasa? ¿Que no funciona? No se ha recargado lo que pretendía recargar. Por aquí tengo el... Uy, aquí no. Aquí tengo el resumen de lo que es el oficial, el WhatsApp oficial de la carrera. Vamos a ver un poquito qué ha pasado, qué está pasando. Bueno, aquí hablaban de la ruta de Maurer diferente en este momento, ¿no? A las 15:21. Pensaba que iba a haber más cosas de hoy, ya veo que no hay mucho. Y aquí vídeos de los aterrizajes en St. Moritz, que ahora vamos a poner por otro lado mejor. Y aquí pues nada, cuenta cómo ha ido mal el intento de jugada de Kriegel. Pero bueno, la gracia está en eso, intenta, no sale, tira para adelante y ya veremos cómo remonta. Aunque claro, los de adelante van en grupo y eso hace que se vuele muy rápido. Por aquí me pregunta Javi a ver qué opino sobre la posibilidad de que Maximin hubiera abandonado unas horas más tarde para que se libraran de la eliminación los últimos. Bueno, es una opción que podía hacer. Yo no creo que haya que reprocharle nada. Al final le estás pidiendo, si hace eso, le estás pidiendo que se quede en el sitio, porque si no le penalizan, y le expulsan de la carrera y eso queda muy feo. Y si le expulsan de la carrera también la eliminación es, o sea, lo que pedís es que se quede parado en un sitio con el GPS encendido hasta que llegue la eliminación y sea el último. Habría que ver también si iba a ser el último, ¿eh? Eso ayer no se podía asegurar. Hoy igual sí, pero ayer seguro que no. No sé. Yo no creo que tengamos que reprocharle a nadie esas actitudes y que no es una actitud, es una... Y luego hay que tener en cuenta también lo de Tristón, que tiene que estar él y su equipo, ¿eh? Recordad toda la preparación, todo lo que han hecho y... Ostras, pirarte de la carrera así, pues es muy doloroso. Aparte de caro, porque lo es. Incluso siendo un deportista profesional como el caso de Maxim. Bueno.
A ver si empiezo a pinchar algún que otro vídeo. Voy a poner un resumen de ayer, del final del día de ayer. A ver, no lo tengo aquí. No, aquí no. Aquí tampoco. Lo tengo. Aquí. Os lo voy a poner un poquito adelantando y eso. Ya me diréis si el sonido está bien, si entra bien. Las penalizaciones de ayer, pues porque habían infringido una norma que dice que no puedes volar en territorio peligroso definiendo, o en zona peligrosa, definiendo zona peligrosa por la organización. O sea, eso en el briefing les dicen qué es lo que la organización considera peligroso. Por ejemplo, volar en tormentas, volar con lluvia y cosas así. Volar con viento fuerte, pues no está definido como peligroso porque eso depende mucho del nivel de cada piloto. Nos hemos hartado de ver a Maurer y a otros pilotos volar con FOEN con condiciones imposibles, mientras que otros no son capaces, y eso marca diferencias enormes en la carrera. También entrena a estos pilotos esas cosas. Entonces, bueno, y luego llego yo, Íñigo Redín, y tengo que decidir si esas condiciones eran peligrosas o no. Yo no me siento capaz de definir eso, no me siento capaz. Puedes poner valores, ¿no? Límites de tiempo, de no sé qué, de tal, o sea, de velocidad de viento, de cantidad de lluvia, si quieres, de yo qué sé, de número de rayos por minuto. No sé por qué dice nadie que Matin se ha retirado, pero no se ha retirado, ¿eh? No hablamos de Matin, hablamos de Maxime Pinot, no Matin, el que se ha retirado. Y luego eso, pues las penalizaciones fueron por eso, 3 horas que les han metido a 6 o 7 pilotos. Venga, voy a poner un poquito el resumen del final de ayer. Lo preparo para ponerlo. Aquí va. Y a ver si se oye bien. Voy a adelantarlo, ¿eh? A ver si surfe y se oye bien. Y si no, lo espero que de hecho, ya lo he dejado. Y la ferrata, ya no sé qué ferrata es, la de ayer, sí. Que es impresionante el sitio, ¿eh? Muy vertical. Claro, estos lo hacían a un ritmo de locos. Recordemos que hubo unos participantes que no pudieron hacerla cuando querían por el mal tiempo. Tendremos unas imágenes de todos reunidos felices en el refugio. Y sí, Alberto, Matin no se ha retirado como ha hecho Pinot, pero cada uno es diferente. Pinot va a ganar, quizás Matin no. Y bueno, pues diferentes formas de pensar. So we decided to hike down. I think that was the better solution. ¿Qué mierda es esta? Quiero quitar esto. No sé por qué sale así. Goal for today would be to try to tag the Murano 2000 turn point in Siena. Ya veis que despegue, ¿eh? Este es el resumen que publica la organización al final de cada jornada. ¿Se me oye bien? ¿Me tapa la música del vídeo o voy bien? Este es el aterrizaje para hacer la ferrata que acabo de hacer Matin ahora, en verano. Tenemos a Bill Jansen, Fernando. Hoy no, es Aaron Durogati. Y los despegues.
Bueno, esto era el vídeo en directo, me voy a saltar el rollo que sueltan. First hub, the toppling and Otten via Ferrata. We've legged it here. I'm told that the first gaggle of athletes has gone through the... Can you give us a quick update? Can you give us a quick Este es el momento que update? How llegó you feeling? Tanguy. How's the day going? Good. We pushed a lot during this hike up because we was late, but now we almost with all, so it's cool. And we will try to push still more. And And you know what position you're in? I don't know. We will count tonight. And we've got Jürgen here. Jürgen, there's some rumbling and thunder. I mean, the skies look very, very Bueno, esto me lo salto, que es angry. un rollo. It's okay for them Si lo to go queréis up. ver, el vídeo está en XAL y cada día publican un resumen de lo que pasa en el día. Y aquí, pues bueno, Here we are. Got el Aaron, miedito que dan las tormentas. Aquí toda la Lars, cuadrilla. Yannick Glatter, Qué contentos supporter, están. and Tobias. And look, it looks very cozy in there. Is it nice and warm? Well, we are waiting. I mean, we are super happy. I mean, at least me, I'm super happy to be here. For sure, it would have been better if the thunderstorm arrived 1 hour later, but it's like it is. And now I think we have good chance to fly down. So probably soon we will start to move towards the Via Ferrata back. We did it already, so we just need to fly down now. Start again. Okay. Ow! Se ve que el granizo duele. What we do for this race? I love it! Y si grita tanto, el micrófono se satura. Bueno, me salto este rollo. Este se estaba tocando la cola. That was a pretty wild moment, wasn't it, Gavin? Pretty wild. Tell us about it. Well, what you was know, going through your mind? It was just such a silly situation. Un poquito más de imágenes del final de ayer. Al atardecer, supongo, o no, esto es la mañana. Este es el aterrizaje de ayer. Bueno, ¿esto lo hemos visto ya o...? Espectacular. Condiciones de viento. Luego veremos más vídeos de ayer de estos brutales, pero brutales de verdad. Y ya está. Ya vale de vídeo. Vamos a volver a nuestro. Uy, ¿qué ha pasado? Que se ve oscuro. Vale, culpa mía. Ahí está. Bueno, pues si no me equivoco, Martín debería despegar pronto junto con Ondra, que es muy buena el que vuelen juntos los dos. Voy a ponerlos aquí un momento. Estamos atentos a lo que hagan. Están juntitos. De la propia baliza van a despegar para hacer el descenso. Y como vemos ahí en los otros tracks, ir a esta... voy a quitar a seguimiento de Martín para poder moverme. Ir a aterrizar aquí. Ya he visto las barreras que hizo todo el mundo ayer.
El track de los otros días está degradado, ¿eh? Y luego de aquí andando a la baliza. La baliza de firmar. Bueno, estaremos atentos a ver qué se cuentan estos dos. Lo que sí parece es que ha adelantado en el tramo este, ha adelantado a tanto a... Ah, no, James no, James creo que está con ellos. A ver, sí. Aquí ha adelantado es al chino. A ver si los vemos aquí en el X Contest. Menos mal que tenemos X Contest. No, aquí tenemos esa Ondra entre Prochaska. Un momento, me voy a silenciar. Tengo que ayudar. Nah, ya ayudan otros. Bueno, ya ha vuelto. Bueno, decía que en cualquier momento veremos a Ondra despegar. Matín estará con él. Irán aquí al aterrizaje y tal. Vamos a ver cómo es esta zona. Os voy a poner donde estoy. Aquí. Esta es la información de Merano. Esta es la que teníamos en lo que acabamos de ver. Cuando ha hecho la baliza. Esta zona roja estaba prohibido aterrizar. Ellos aterrizaban aquí. Y luego hacían esto. Y ahora despegarán de aquí para ir a la siguiente baliza, que es esta, Skena, en la cual hay dos puntos de aterrizaje, este y ese, ninguno más. Entonces, bueno, pues ahí está. Escogerán ellos a cuál es más seguro o más cómodo o más cercano o lo que sea. Ellos los cogen, el equipo los coge. Ayer todos aterrizaron uno, pero igual hoy les viene mejor ir al otro. Ya lo veremos en breve. De hecho, lo podemos ver con quien ha hecho antes esto. Creo que era Patrick Harvey Collard, si no me equivoco. Es el verde. Bueno, ha ido al mismo sitio que ayer, a este campo de aquí, en el que ayer aterrizaron todos. Y Erlen lo mismo, Nico Donini lo mismo. Todos han hecho eso. Vale, voy a hacer un paréntesis momentáneo con el Campeonato de España de parapente que se está celebrando en Boí, en el Pirineo. Una manga de 91 kilómetros. Están a 43 de meta. Y va primero Juan García Riquelme, Sergi Claret, Nico Rovira, Fran López, Johnny Yarte, Tacolo. Este es nuestro también. O sea, de los que están en mi entorno. Ruggier, Reyera y Horacio. Aquí vemos en el seguimiento que hay en Volandu cómo está la carrera. A ver si nos posicionamos en el líder. Hemos hecho ya esa baliza. Se tiene que volver. A ver cómo era la manga. Vale, el despegue era en Taúl. Salen fuera del Pirineo, al Prepirineo. Han hecho esta baliza grande que tenemos aquí. Para luego hacer esta otra hacia dirección Castejón de Sos. Bueno, pero el sur, y vuelta aquí, luego a Isona y gol en el Chiringuito de la Pobla de Segur. Pues nada, luego volveré a ver cómo va la cosa
Aunque lo siento por el campeonato, pero tampoco voy a volver loco de atención. No sé por qué se ve tan... Ah, bueno, porque hay dos juntos. Esto creo que son pilotos pinchados, ¿no? Wilfred, Pablo Menchero, parece que están en el suelo. Mucho pinchado veo por aquí. Muchos pinchados, sí. No sé si esto está bien o está mal o qué, pero veo un montón de pilotos en el suelo ya. Bueno, pues nada, volvemos a lo nuestro. Me parece que ha publicado algo la organización. Vamos, mira, esto me recuerda que tengo los vídeos para ver. Vamos a verlos primero, las brutalidades de ayer, o alguna de ellas por lo menos. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Os lo pincho. Este era el famoso vídeo. No, este no quería enseñar. Este tampoco. Este es el top landing que ha hecho Martin hoy en la ferrata, ¿eh? Lo tengo que haber puesto antes, me he despistado. Ahí lo tenemos con Felipe, que ya está ahí para recibirle. Este era otro también de ayer. Kriegel despegando. Funciones heavies. Tengo más por aquí, pero tengo que prepararme para enseñaroslos. Vamos a ver. Aquí tenemos uno de Davide Sassudeli despegando ayer en condiciones heavies, pero muy heavies, muy brutas. Ahí va. Vamos a ver lo que era una barbaridad. Ya veis cómo se mueven los árboles. Pegadón. Y tente tieso. Pues esto es a lo que se enfrentaban ayer en el último tramo que hicieron, ese que hacía mucho viento. Pues telita, ¿no? Tengo más. A ver. Por aquí está el vídeo de Simon Overrunner, que ayer se me cortaba. Hey, seriously, is this safe? 50-50. 50-50, what? Like 50% we live, 50% we die? 50-50. Bro, what the? Oh my god. Aquí vemos como apenas avanza. Y bueno, justo nos falta el aterrizaje, no sé por qué se corta justo el... Bueno, uf, qué cobradero. Que podría haber sido a los árboles perfectamente, está claro, en el mejor de los casos. Bueno, ahí se corta el vídeo. En fin, tela marinera, ¿no? Hay más vídeos por ahí, de estas situaciones. Y ahora sí os pondré otros vídeos más interesantes, menos dolorosos, que es de lo que veíamos pues en la llegada a la baliza de hoy. Esto está muy interesante en los vídeos, es la actualización oficial, era directo creo, vamos a verlo, ahí va. And we can see Patrick von Kernel
doing some wing overs. He'll be here very, very soon. Also in the mix is Aaron Duragati. And I've just Patricia heard Canel. from Bueno, veréis que llegan un montón de pilotos a la vez. Janssen, the Brazilian, is currently in third place. Fabian Janssen en Get a look at tercero. the view here. A massive crowd has come out to greet these first athletes. You can see just in there above Ahora the se levanta un cloud. poquito para que A few moments away. They've had no se nos haga brilliant tan largo. music about this and more. There is, and we can see also Brazilian Gabe Janssen in the middle. Cuando hacían la baliza del aterrizaje de Into a spiral. ya no sé qué, Way de to Samoritz, lose ¿no? height, and also absolutely spectacular for the crowds here. Bit of a breeze coming off the lake. Now this is Aaron. This is Aaron Aaron de la Goitia. coming in. Vamos a ver lo simpático que es Aaron. Qué cara de alegría muestra. Good flight, Aaron. Nice flight. Nice flight, yeah. Ya está. But Todo lo que puede sacar. now Y we ahora, have to hurry up. ahora You do, and we're going to nos cut vamos. to Voy a parar un momento para irme a temas de rabiosa actualidad. Tenemos que Martin ha despegado ya. Ahí lo tenemos. Seguido James Elliott. Ondra parece que todavía no. Es extraño. Porque quieren ir juntos. Se han hablado entre ellos y todo, ¿eh? Quieren ir juntos. Y bueno, pues se dirige a la zona en la que tiene que aterrizar. Ahora veremos a qué sitio va exactamente. Aquí alguien había venido. ¿Quién es este? Este es... Aquí tengo seleccionado por ahí. No sé quién era. Aaron Duragati quizás. Sí. Pero era de ayer, ¿eh? Las condiciones no tienen nada que ver con lo de hoy. Por tanto, no hay nada que comparar. Hoy reportan que hay un poquito de viento sur flojo en el aterrizaje. 10 por hora o así, o sea que estará incluso agradable. Bueno, vamos a verlo un poco acelerado. Aquí lo vemos acelerado. Estos han rodeado mucho, Ondra mucho menos. No sé muy bien la razón de dar todo este rodeo, pero bueno. Ondra va más directo. No importa, al final van a juntarse todos en el mismo sitio. Recordemos que tiene Martin a sus compañeros del equipo en el aterrizaje, ¿eh? Y están indicándole todo lo que tengan que indicarle. Ahí lo vemos. Bueno, ya que tengo los tracks abiertos mientras aterrizan, aquí vemos los. Voy a ponerlos a los tres. No, a los tres no, porque este no tiene track. De lo anterior. Pues hoy ha sido interesante. Martin ha despegado, bueno, ha subido a pata aquí al monte de Maurer, al Maurerberg. Ha despegado de él. Ha venido, bueno, por esta cara norte. Había viento norte, nordeste. Se ha tirado. Y bueno, ha conseguido enganchar la ladera esta. Mientras que Ondra todo esto lo ha hecho andando. Y ha subido hasta este despegue. Martin las ha pasado canutas todo este tramo porque tenía viento en contra. Estaba en sotavento y cobrando de lo lindo. Al final ha decidido aterrizar por aquí. Ahí. Y subir andando a la cresta. Andar un poco, haciendo tiempo. Y ya aquí ha despegado. Casi a la vez que Ondra. Y han pillado unos 3000 más o menos. O sea, es que y han tirado, pues, bueno, rutas diferentes. Parecidas, pero diferentes. Han sido diferentes, digo, porque al final ha llegado Ondra un poquito antes que Martin.
el vídeo de aterrizaje, ya sabéis, para ver vídeos de Matin, id a su Instagram, que está Josu venga a publicar cosas y manteniéndonos al día, ¿eh? Y bueno, pues ya luego han hecho juntos esto, evidentemente, la ferrata y tal y cual. Total, que Matin parece que está barrenando aquí ya, ¿no? Y Ondra, no sé si es que va a otro sitio, porque había dos sitios para aterrizar. ¿Veis? Uno más cerca que el otro. Ahí estaba yo haciendo para cambiar el ángulo. Y esto es un PDF. Este es uno de los sitios permitidos y este es el otro. El de arriba está más lejos. Así que ahora veremos a dónde va cada uno. Pero bueno, Matin está claramente perdiendo altura aquí. Y Ondra va a otro sitio. Todavía está muy alto. Recordemos que Ondra es acróbata y sabe muy bien cómo bajar a toda pastilla. Seguro que lo hace muy bien. He puesto el extra porque tiene menos retardo que el oficial. Y así no estamos esperando a ver lo que pasa. Lo que sí puedo hacer es mirar en el oficial a ver qué pasa con los de cabeza. Mientras tanto. Mientras va llegando. Voy a poner unos cuantos. Tanguy y Maurer. Venga, me coloco allí. Pues tenemos aquí haciendo esta especie de cateto de esta hipotenusa grande que es la línea recta, ¿no? Se mantienen en cabeza Patrick von Canel, Damien Lacasse, Aaron, bueno, un grupazo de gente, Tobias, esto va a hacer Copa del Mundo, Remy Burdel y Simon Oberrauner, están aquí todos. Un poquito más atrás, Tim Alongi, que Lars Mestete también está en cabeza, Tim Alongi, que viene un poquito por detrás. Y si seguimos más atrás, está Gabriel a 2700, Tommy Frederick también 2700, y Tanguy está aquí trincando un poquito más abajo. Un poquito detrás tenemos a Krieger Maurer, que está en vuelo, por si había dudas, a 2300, a una distancia, pues, bueno, maja de los primeros. En peores plazas ha toreado, ¿eh? Y luego, bueno, luego es que no he marcado más gente. Christian Schuck va un poco después. Shane Tyke, aquí sí que hay un buen salto también. Y ya, voy otra vez abajo a los nuestros. Y voy a pinchar también los de atrás para que veamos un poquito cómo está el patio. Bueno, pues aquí tenemos a estos. Al final van todos al mismo sitio, ¿no? Mira qué bien se ve la barrera de Matin. Qué perfecta se ve, ¿eh? No hay viento, está claro. Nada de viento. Estoy en 3D, ¿eh? Aunque parezca que estoy en 2D. Con vista desde arriba. Y aquí viene Ondra también. Van al mismo sitio todos, parece. Bueno, Ondra va un poquito más al sur. Pero no sé. Y el chino pues se le ha atascado un poco la ferrata, parece. En principio. No sé, se estará asfixiado o yo que sé cómo anda. O lesionado, o a saber, ¿no? Porque ya tercer día con los pateos que se están dando, no es raro que la gente empiece a tener molestias, o más que molestias. Por otro lado, Sebran Warren, que está haciendo todo esto en vuelo. Aquí lo vemos que está trincando a 1900 ahora de altura. Una térmica flojita, pero bueno, y tan flojita. Aquí pone 0,1 metros por segundo. Hay que recordar que tiene que ir a la ferrata y bajarse todavía, ¿eh? O sea, la distancia que lleva con los le preceden es grandecilla, en realidad. Lleva un rato. Y Hugo, el mexicano, que veo que ha volado. Desde aquí es donde subía a volar. Ha volado, a ver, que me centre. No.
Esto es que había a ver, me estoy liando con el track de Sebran. Hugo lo que ha hecho es subir a pata desde aquí, había volado, es que tiene el mismo color. Había volado y se ha subido a pata a este despegue, que creo además que es zona de vuelo, ¿eh? Y me imagino que en cualquier momento se verá despegar si está despegable, claro. Vamos a verlos. Bueno, Ondra ya está haciendo el show de pérdidas y cosas para bajar. Aquí no hace barreras hoy, ¿veis? Baja, pues eso. El track es desigual, pero porque está haciendo de todo para perder la altura. Tensando los cordinos de la vela un poco, ¿no? A ver cómo estaba la cosa. Bueno, ya están juntos. Ondra había ido más al sur, pero no porque fuera el otro aterrizaje, sino simplemente porque, bueno, era su línea y ya está. Fijaos que ya están a la misma altura los dos. A Matilde le quedan 90 metros al suelo y aquí tenemos a James Elliott, que ha aterrizado también. Lo voy a poner en satélite para que veáis cómo es el sitio. Es un sitio, bueno, donde ha apreciado, todavía no ha aterrizado James, perdón. Está a 100 metros del suelo. Matin está a 100 metros y James está a 280. En campeonato de velocidad de descenso, pues ganará Ondrej. Prochaska. Bueno, a 30 metros sobre el suelo. A Martín está costando un poquito más bajar. Y a James también. Tiene narices, todo el día queriendo subir y ahora que no hay forma de bajar. Y son las 5 de la tarde casi. Las 5 menos 8 minutos. En la carrera y en mi casa. Bueno, esto ya sabemos que va un poquito más de retardo. En fin, podemos decir que enseguida se va a poner a andar, a hacer la baliza. Bueno, aquí ya esto sí que se ha aterrizado. Ondra, creo, sí, menos 47, menos 5 metros. O sea que sí. Y ahora irá Matin derecho al mismo sitio. Muy bien, bueno, se pone muy interesante esto porque estos tres están juntos. Muy cerca está el cuarto, que es Bei, el Bei Yu o Yu Bei, el chino. O sea que la cosa está divertida para esta parte de atrás. A ver si se marcan diferencias más adelante, pero yo creo que de momento la táctica tiene que ser procurar ir juntos y así barrer más y facilitar las cosas. Al menos tienen 2 días hasta la próxima eliminación. Mañana miércoles a las 8 de la mañana es la primera eliminación, la siguiente eliminación el viernes a las 8 de la mañana. Así que a ver qué tal. Bueno, ahí están aterrizados, ahora les queda un par de kilómetros andando hasta la firma, que es aquí. Esto. Voy a seguir un poco con el vídeo que se estaba poniendo, que es interesante. Voy allá. This looks like Patrick coming in second. El primero ha llegado a St. Moritz, Aaron. Patrick, segundo, parece. Patrick von Canel. And just behind him is the Brazilian, Tercero, Gabe Janssen. Gabriel, What an astonishing race he is having. que sorprendió en la X-Speed y aquí también está sorprendiendo. Un poco menos, porque la X-Speed ya perdió el bonus de sorpresa. Porque es un gran pilotazo. Vamos a ver las reacciones de los pilotos según llegan. Hemos visto antes a Aaron y a Patrick, que le está entrevistando antes de bajar la vela, ¿eh?
to here not very easy with the We'll catch up with you. You saw your wing out. We're just going to get Que luego Gabe estamos Janssen contigo. here. The Me falta rookie from decirle, ala, vete a la Brazil. mierda, tengo que Getting grabar a a rapturous Gabriel Janssen. applause here from the locals. Here we go. Aquí está el equipo brasileño. They're all crying, Gabby, go, Gabby, Gabby, Gabby. Y ahora veremos la diferencia de reacción. Mira los gritos. Esto es cojonudo. Igual que Aaron, la misma reacción. Yo creo que está bonito, ¿no? El momento. Muy chulo. Estaremos atentos al vídeo de Machin, ¿eh? Gabby, quick word. Can you pull your mask down? A ver, And here tiempo they a que come. agache la vela, The por favor. cavalry are on their way in quick succession. We've got 1, 2, Bueno, ahí 3, vemos- 4, 5, 6, 7 more athletes about to arrive any second. And it's going to be super spectacular because they're all going to come in one O sea, after la the other. llegada We're a gonna San try- Moritz we'll ha catch up with sido Gabby, la bomba. in just a second, but look at that. Here they come. Quick word, here we go. Gabby, how does that feel? What? Sorry? Tell her. You having a good day? Yeah, such a good day. I woke up a little late of the main group, but I managed to catch up and pass all of them. I'm so happy to be here and for my friends from Brazil. Brilliant stuff. Okay. Venga, voy a adelantar un Right, poquito a los siguientes. who is the technique athletes use to Esta descend? es una técnica de descenso súper moderna. Orejas, creo que le llaman. They're all stacking up now. You can see quick succession. Now, Kriegel, remember, used to be Ahora an me acro gusta, pilot. ahora me He's gusta el probably vídeo. gonna land right Para bang que se in the ponga middle. contento Oscar, el dueño de Parapente TV. Por cierto, en la descripción del vídeo he añadido un parrafito que si queréis echar una mano con ciertos gastos que tiene para hacer esto, pues mira, serán bienvenidos. He dejado ahí mi cuenta de PayPal. Aquí tenemos a Kriegel. And the eagle has landed. There he is. Oh, just mind his lines. Next. Kriegel, super. Just one quick. Ahí está sus asistentes. We'll come back to Kriegel now and just catch this. The next action. I think this may be one of the French athletes. Ahí está Ferdi poniendo Oh, sitio. that has to be Tim Bueno, Alongi. ya habéis visto, with ¿no? that La kind of jugada de move. Tim. Si no lo has visto, venga, os lo pongo otra vez. Oh, Que es gratis. Espera. Ahí. Ahí Tim Alongi, atentos, el de la derecha. whoa. Oh, that has to be Tim Alongi with that kind of move. Oh. Michael Baylor. Tim Alongi. Next. That looks like Lars Mirstetter. Lars Mirstetter. Mirstetter, Swiss 4. We are counting them in. Flugschule Steiermark. That Vamos. will be Simon Oberauner. ¿Cómo ha who estado started the day in el Leeds, patio? coming in. We've got two athletes coming in, or three, all at once. The Duzalp on the left, that's Tongi, I believe. Si nos preguntamos por qué obliga a llevar velas blancas, aquí está la respuesta, ¿no? Eso es que ahí no veo la pegatina de Red Simon Bull. now landing, and here comes Tongi coming in to land. Aquí, Simon.
Tongi is down. Team Chamonix, that is Remy Bordel, rookie from La Reunion originally. De la isla de la Reunión, Remy Burdel. Oh, look at this, absolute fairy landing. Now, still some more yet to come in. Who have we got over here? A ver quién es el siguiente. Tampoco veo las pegatinas oficiales de la X-Alp. Damien. Whoa, look at that. That's pretty cool. Una pasadita rasante. Por ahí anda un dron también. Now, I would like to catch a word with Kriegel because he did an astonishing move earlier. Habla del movimiento de Kriegel antes de Samoritz, que adelantaba a todos. Y se ha puesto en cabeza. Luego la han pillado otra vez. Y aquí tenemos también a Christian Schuck, creo. O no, no sé. Ah, no, Toby, que era el que os dije que ayer no voló en las condiciones súper fuertes esas. Decidió ir andando. Y bueno, está en cabeza hoy, ¿eh? No sé por qué no le dan un esto para tener un estabilizador. ¿Eh? ¿De qué me hablas? Yeah, because they flew a detour. I thought even earlier to cross directly, but then I thought to stay with the group. It was nice flying with them, but yeah, in the end it makes no difference. The cycle was really strange. Sometimes it was climbing well and sometimes not, and so it was always mixed the group. How are conditions compared to yesterday? Very smooth, but afterwards it increased very well, and the cloud base was around 3,200, so it was nice to fly in here and finally to be here. It's very cool there. Where are you going to get to today? Do I need to drive to Nissen? No, it's ¿Cómo confías hasta Nissen? Son 100 kilómetros. Nisentis. We expect terminal until 7, so we are good in time. Bueno, Kriegel, thank you. I'll leave you to it. Lo que dice en realidad es que hay 100 kilómetros que espera hacer más que Disentis. Que esperan térmica hasta las 7 de la tarde. Is already on the move. What's your My plan is David, that monster guys. You know you'll be fine for sure. Only legends here. It's a pleasure. Good luck. Pues eso, su plan está clarísimo, ¿no? Estar con estos fieras. ¿Para qué voy a hacer yo? ¿Por qué voy a inventarme cosas? Está clarísimo. Y a Boncane lo que dice, sí, la dejo con la palabra en la boca. He pasado de él porque venía Gabriel. Pero bueno, podrá soportarlo. Talars. They're going to now run into town along a set route. It's about a absolute get that turn point. Ahí vemos que van al otro lado del lago, que es donde tenían que firmar. Aquí tenían que aterrizar y hacerse la foto. Supongo que se la habrán hecho, por cierto. A ver si adelantamos y vemos algo más interesante. A ver. Aquí tenemos a Gavin volando, me imagino, de la baliza. Where the lead gaggle launched about an hour and a half, 2 hours ago. I'm with Jared Scheid and one other, I'm not too sure yet. I'll get that from HQ, but about 45 minutes ago, and I'll get with these. With them all the way to St. Moritz. The conditions right now, the high cloud has
Bueno, como se ve de culo, me lo adelanto un poco. Vamos a ver. Bueno, aquí hay una entrevista a Ferdi, el director de carrera. A little interview. Let's go step forward into the light. So, tell us a little bit about what's your impression of the race so far compared to last year, and generally. Bueno, pero eso lo tienes preparado tú, this como que quieres que we had preparemos. the problems just before, so we had 2 days now with really difficult conditions. The first day was with thunderstorms, last day was just with the North Föhn, and now it goes more and more easier, I would say. We have still some northerly wind, but this helps here for a safe landing. And yeah, yesterday was difficult for the athletes to decide what is safe, what is not safe. But I think at the end, no one gets hurt, finger crossed. And they all did a really nice race and get really far. So thank you. Can you explain how it works? Because it must be a very difficult race to sort of manage, because athletes can be spread out over 200 kilometers or so, sometimes more. I believe that the rules dictate that athletes have to take personal responsibility. It's a bit like that mantra in sailing that, you know, the captain, it's the captain's decision at the end whether to put to sea. And I suppose it's a similar thing with this race, but there are rules in place to punish sort of reckless irresponsibility. Yeah, can you give a sense of that balance of where the rules are? Una pregunta muy interesante, pero muy larga. Voy a dejarle responder. Yes, so we saw a lot of videos the last days which were not that safe anymore. So we decided now to have more an eye on that. And if we have the feeling that one athlete got too much, too far, what he is able to handle, then we will get now some penalties. And yeah, we are watching them, not only me in front, it's also a huge team, and of course there are so many cameras around, so it's quite easy to see them and to follow them. But on the good news is that the weather has improved. These very, very strong winds that are associated with the Föhn and seem to have dissipated. Is that right? And we've got now what you might call classic cross-country conditions. Yes, that's right. It was quite easy for them to come here. Now it will be a bit more difficult to get to the next turn point, DeSantis, because yeah, they will have a little bit headwind, but I'm sure they will stay safe and high, and they will be easy this evening already be there. So tell us a little bit about the route. How far is it to DeSantis? What are the challenges along the way? I think it's quite complicated with airspace and valley systems. Yes, so there's not a straight valley to this next turn point, so they have to cross many peaks, and there's a lot of nature protection areas around, bird protection areas, and also one bigger military area what they have to follow. But I think it's possible. I think it looks like we've got another athlete coming into land. Can you see who it is? No, that's not. No, it's okay. It's just another. I wondered that. I was thinking he hasn't got much branding on. Yeah, who's next to arrive here in St. Moritz? Let's have a check. On the old 3D live tracking. Antenna. El siguiente. Este no era de la carrera y le ha echado al Ferdi todo la vela encima. Aún tenía más cosas que decir Ferdi. Vamos a ver qué dice. What are the tactics of athletes? Ideally, presumably, they need to stick together in that gaggle. So what would it feel like to be someone like Tommy when you've been dropped and you're out by yourself? It's much more difficult because you don't find the center of the terminals immediately. So you have to look around, and when there's a gaggle, they always see the air more, so they know where the best climbs are. So the gaggle is always a bit faster. La importancia, ¿no?, de ir en grupo, when you are porque like him now, you es just más fácil have to pillar be las térmicas buenas. and you have to make the right decisions to get the leading gaggle again. Because the gaggle sometimes is a bit slower, because everyone is looking, who will start the first? I will wait too, and then they are becoming, because of that. Es más lento a veces el grupo, And of course, it's not just a flying se race. vigilan. I've been talking to some athletes who've been. I was with Christian Schug this morning, who said he's hiked 30 kilometers yesterday and something like 3,000
meters yesterday. I did 1,500 myself with him this morning. It's brutal. It's a really. Where do they have to hike to next? Can they have to? Can you point it out if we turn around up on the hill? Le decía a qué zona va a despegar. The north wind, it will be still something there, so they need the northerly part more of this mountain take off and then try to climb and fly furthermore. Someone else coming to land, but that is not one of our athletes. Maybe it's Pal. I'm not sure. Pal Takats. Well, maybe we'll have a chat with Pal. But he is a Hablar con Pal Red Bull Takats, ex-Alps que está por ahí, athlete, creo que he entendido. and something of a legend. Ay, a ver. Taking go on his wing. His friends with this race. ¿Es Pal Takats entonces? She'll catch him as he rounds this corner. Tommy has wanted to do this race ever since he was small. Entonces, It was Paul Guschelbauer back in the day who came to his flight school, run by his father, and said, I want to learn to fly so that I can do Red Bull X-Alps. And here's Tommy Friedrich Tommy coming in Friedrich. himself. An absolutely perfect landing. Se pasa, se va al lago. Pero no se ha pasado. Bueno, eso que ha comentado. Tommy, sensational Me callo. day today. Well done. How does it feel from your side? Yeah, great conditions today. It was really nice flying with a little bit of wind, but in the end, stronger thermal. So Kriegel once said if it's 10 km per hour wind from north, just needs one meter climb on the south and then it works. So Bueno, it's pretty interesante good eso today, que I dice, would ¿no? say. And yeah, in the end, pretty nice conditions in the area. Fantastic. No, de hecho, So eso, Tommy now hemos has visto hay to mucha gente que take va a selfie por la and then be on cara, his way la cara to sur con el viento del norte. Mike Town A ver si se acaba. change of tires and Parece que ya no hay más entrevistas de gente interesante. Pues no. where have you got to go? Bueno, And what's your plan for the dejamos un rest of the poco day? con... Yeah, fly again, fly high and try to go as far as possible in direction of the next turn point. And yeah, we will see. Conditions are really nice. Just a Venga, little va. bit of wind. Ya vale de chapa. So Gracias por la entrevista. Volvemos al directillo. Bueno, tenemos a los tres juntos caminando hacia la baliza. Ahí están. Ahora en breve la harán, me imagino. Estaría bien tener un vídeo de estos andando para ver en qué condiciones andan, ¿eh? Es interesante ver si cojean, si... no sé, a ver cómo están en realidad, físicamente. Venga, vuelvo a lo que era el top 10. A ver qué pasa. Que se ha puesto Gabriel primero. Gabriel Jansen. Aunque ha dicho que iba a ir chupando rueda, pues no sé si es que no está chupando. Esto no está cargando ahora. A ver, que ponga el norte arriba, que si no nos liamos. Ah, vale, perdón. Tengo que quitar el follow para poder girar. Ahí. Esto tiene más sentido. Bueno, pues ahora vemos que están en la cara orientada norte. Son las 5:15 de la tarde. Vamos a ver si vemos qué viento tienen. Voy a ponerme al revés para verlos desde este lado. Mira, aquí está, por ejemplo, Tommy trincando. Pues ya veis el viento que tienen. El norte está abajo. Así que oeste, suroeste. Perdón, nordeste. Lo he dicho justo al revés. Pues Tommy en este caso está con 2000. Se ve que las condiciones aquí han flojeado, ¿no? Bastante. Porque los veo un poco bajos a todos, ¿eh?
respecto al suelo, quiero decir. Vamos a ver si mostramos a alguien más. Kriegel, Timalongi y Christian Schuck. Kriegel, por ejemplo, estamos a 2200 haciendo esta transición en la que, bueno, han llegado a la pared esta y aquí han remontado un poco, tampoco mucho, pero un poco sí, para poder seguir la carrera. Pero térmica muy floja, ¿no? Parece que hay ahora mismo. Al menos lo que sube Team, a ver, 0,2. Poquísimo, sube. No aumenta los metros de altura. Va, pues eso, la cosa está complicadilla. Bueno, pues eso, condiciones muy flojas de momento. Se sube, se baja, pues está medio. Tommy Frederick es el único que ha conseguido engancharse un poquito más, ¿no? Parece, de este grupo al menos. Ya hemos visto en el vídeo que había llegado más tarde a San Moritz, pero les ha pillado. Y no solo les ha pillado, sino que además, si te descuida, les adelanta en algún momento. No hemos quedado sin su track. Mientras los que van en cabeza ahora, Gabriel y Tanguy. A ver cómo suben estos. Pues sube poco, desde luego. Muy poco. De 85, 88. Bueno, ahora parece que sube un poquito más, ¿no? Está metiendo un par de metros por segundo, sí, aproximadamente. Parece ser. Pero bueno, lo que está claro es que ahora la carrera otra vez se frena bastante. Eso está clarísimo. Veremos si hay alguna capa igual más arriba que pinte mejor. Creo que es un buen momento para mirar la meteo, ¿verdad? Y entender qué está pasando por aquí. Venga, vamos a nuestro Barnard. También tenía que ver por qué hacen todo este rodeo y no van por la línea recta. Venga, vamos a ver un poco de capas de meteo. Meteo. Bueno, voy a poner el radar de lluvia a ver si hay algo. Nada, azul. Bueno, azul, que no llueve, quiero decir. Y la previsión de térmicas en la zona. Esta zona verde, pues eso, que es buena previsión, amarilla media, roja mala, y ellos están entrando en la zona roja. Entonces, bueno, por ejemplo, en la zona buena, lo que indicaba o indica para esta hora son las 5 de la tarde. Aquí tenemos, bueno, pues techos de 3000 y pico, bien pasados. Viento de 16-18 por hora de noroeste, a diferentes alturas. Vamos a ir viendo el viento según las capas. Y luego a la tarde lo mismo. Pero en la zona que está en rojo. Rojo significa caca meteo. No sé si me ha cambiado. Bueno, a ver. Sí. Pues lo que dice... Esto no sé lo que significa. Bueno, no sé. Aquí dice que las térmicas son de 2 metros por segundo. Aquí no marca nada, no sé muy bien por qué, cómo va esto. Porque marca... Ah, bueno, los vientos los marcan cada hora. El viento sigue siendo de norte, 13-15 por hora. 11-14. Y aquí las térmicas, pues a partir de las 5 o las 6
ya se van a freír espárragos, ¿no? A las 7, a las 8 no hay nada de nada. ¿Esto qué es? Ah, vale. Más cómodo que ponerme encima para ver el viento. Pues eso, que en esta zona parece que la cosa está justilla. Podemos ver también el viento por las capas. Vamos a ver. La capa de... Quito esta y ponemos el viento a 2000. Para esta parte de la cabeza. Pues aquí tenemos nordeste, 11 por hora, 16 por hora, a 2000 metros. Si llegase a 2500, pues el viento no es fuerte, desde luego, está bien de intensidad. En 3000 tampoco hay viento fuerte, ni mucho menos. O sea que bueno, por ese aspecto no parece que haya mucho problema. Y ya que estoy con esto, vamos a ver un poco los que vienen detrás. A ver qué pinta tiene, ¿no? A 2500. Estos picos están así porque son más altos de 2500. El viento sigue siendo flojillo. Bueno, flojillo, 15, 17 por hora. Y a 3000. Bueno, lo que está claro es que no tiene el ventarrón que tenían ayer. Aquí al sur sí que hay mucho viento, pero por ahí no va la carrera hoy. A la vuelta sí. A la vuelta irá por ahí, pero hoy no. Y ya los que vienen haciendo verano, Martín y compañía, ¿qué tenemos? Pues eso, el viento de norte, claro, tendrá que tomar, voy a poner a 2000. Viento de norte, 16, 18 por hora, que tendrán que decir si van aquí o van aquí, que viene muy de oeste. No parece que sea muy buena idea venir a este lado. Ya veremos, ya veremos. También es verdad que son las 5 y pico, ¿eh? Cambia mucho la película respecto a cuando fueron ayer. Bueno, ayer había un huracán de norte, por eso venían aquí todos, como hemos visto en los vídeos. Pero vaya, a ver si hay alguna webcam cerca. Pues mira, sí, alguna hay. A ver si vemos qué pinta tiene el cielo. Hace 10 minutos. Uy, vale, son las de Windy. Así que nos lleva aquí. No se ve mucho porque está muy... A ver. ¿Estoy donde queremos estar? No, esto no es. Lo cierro. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Ah, vale, le he dado a lo que no era. Esta. Bueno, el cielo está bien. Algún cirro por ahí suelto, pero bueno, bien en general. No parece que haya ningún problema. Perdón, me he ido a otro sitio. Voy a quitar las cámaras. Bueno, pues eso, que a ver qué decisión toma el equipo. Que no va a estar fácil decidirte por un sitio u otro, ¿eh? Veremos dentro de un rato. Volvemos al track. Aquí con los de cabeza que están aquí, pues ya bajando el ritmo. A ver cuánto tienen hasta la baliza. Voy a poner otra vez el norte arriba para entrarme mejor. Bueno, pues eso, si cogemos este valle, ahora iré al Google Earth, a ver si entendemos por qué han ido por ahí. Vamos a medir. Desde aquí hasta la baliza quedan 37 kilómetros. Lo hacen hoy, ¿no? Aunque vuelen despacio. ¿Ok? ¿Qué opinamos? ¿Por qué ha aterrizado ese grupito? Pregunta Draconis Gubernator. No sé a qué grupito te referías. Perdona. Ha hecho top landing. Si te refieres al de Matín, el chino y compañía, es porque tenían que hacer una ferrata ahí, obligatoria, antes de hacer la baliza. No era top landing, era un poquito más abajo, pero bueno.
Si te refieres a ese equipo, ¿eh? Aquí tenemos actualizaciones de... Esto, pero no veo nada nuevo. A ver si en WhatsApp ha metido algo nuevo. No. Ah, bueno, sí. La llegada de algún otro equipo a St. Moritz. Samuel Tanner, por ejemplo. Tell me about today. Well, it was tricky. Lots of wind at the corner back there, and flying in here was. No tengo quite subtítulos tricky, aquí, but, ¿eh? The airspace. Yeah, the airspace was okay, but the wind Hablando de was, espacio aéreo, ahora vamos a was verlo. kind of tricky to find the loose side to soar, because the lee side weren't working too well. Right. Yeah, but I managed. Did you start from Murano all the way through? Yeah, yeah. Nice, dude. Desde Merano hasta la You're in good baliza, position. de una atacada. Keep it going. O sea que muy bien. Right on. Let's see. Now I need to sleep a bit. I was almost falling asleep. Were you? Yeah. You, Dice que estaba did you ever hear Aaron durmiéndose mientras Zerigotti's volaba. trick about that? No. You just start watching YouTube videos in the air. It keeps you awake. Not bad. Have fun. Keep crushing. We'll see you. Bueno, pues aquí teníamos uno de los vídeos. Vamos a ver el otro, que es el de equipo de Patrick Harvey Collar. Ahí lo tenemos, que también ha Good, hecho. good. How's that flight? Really nice, really nice. I mean, it's good to make it from Merano to here. Yeah, man. Big day. También desde Yeah. Merano, ¿eh? Del It was tirón. it was a bit rough at first, you know, like very stable. Yeah, super inverted, like punchy. Doesn't go anywhere. We took a long time to really get over the peaks. Really slow early. Yeah, yeah. And then it progressively got better and better and better until the end of the day. Now it's windy again up there. Just started picking up, huh? It's quite windy up there. Yeah. Yeah. Fly for sure. Nice job, dude. Thanks. You having a good time? Yeah, yeah. It oscillates from like various levels of type 1, type 2 fun. Right. Hopefully not too much type 3. No, not yet, not yet. Where's Yeah, that here, signboard? Oh no, the signboard is this way. I need to pack. Yeah, you can pack those. Yeah, yeah. Congratulations. Thanks, thanks. Ah. Bueno, pues nada. There you go. Ahí tenemos a Patrick Harvey Collar, que también lo ha conseguido. Y vamos otra vez de vuelta a la carrera. A ver qué pasa. Pues pasa lo que veíamos, ¿no? Pues que van despacito. Despacito a 1800. A ver, este Tommy que había conseguido más altura. $2000. Viendo muy suave, muy suave. Pero bueno, mira, esta técnica parece que es más potente. Esta de Team Alongi, ¿no? A ver. 700. Subiendo a unos increíbles 0,6 metros por segundo. Y gracias. Bueno, he dicho varias veces que iba a ver lo del Google Earth. Voy a verlo. Y os lo muestro por aquí. Venga, voy a hacer un poco de limpieza de espacios aéreos. Entonces tenemos, este es el tramo de Merano. Esta es la zona de restricción en la que comentamos ayer que no se puede ni aterrizar ni despegar en esta zona. Entonces hay que andar jugando con ella. Entonces esto explica mucho, ¿no? Tenemos el tramo por el que venían, luego han hecho este ángulo, así, arriba y abajo. Entonces en parte lo han hecho para esquivar esto, que probablemente es porque no haya techos suficientes para ir derechos. Es la restricción. Luego tiene esta otra azul, que esta se activa o desactiva según lo que digan. O sea, hoy puede que no esté activada, no estoy seguro. Espero que no, de hecho, porque si no lo tienen complicado. Esta restricción que estáis viendo, la morada, tiene está prohibido volar entre 7000 pies hacia arriba. 7000 pies, que son 2300 metros, pues eso es lo que no permitiría hacer esta.
Esta de aquí. Tengo que, vamos a verlo en 3 dimensiones, que facilita más las cosas. Pero claro, el suelo aquí está a 1600, todo este valle. Imaginaos si activan esta restricción que no está activada, que yo sepa, serían solo, pues eso, 500 metros sobre el suelo, una miseria. O 500, 700, 800 metros sobre el suelo, que es nada, caca. Y una vez que hagan la baliza, espera que me centre con esto. Aquí está. San Moritz. A ver, Íñigo, céntrate, tío. Lo estoy diciendo todo mal, ¿no? Efectivamente, estoy diciendo todo mal. Esto era el tramo de Merano San Moritz. Han hecho San Moritz y luego tenían esta historia de aquí. Para ir a... Va por el norte arriba. Para ir a Disentis. Y se han ido hacia el norte, hacia allí. Y bueno, pues restricciones no hay claras. Supongo que tiene que ver con la meteo. O sea, hay varias restricciones. Esta de aquí prohibido todo. Esta de aquí prohibido todo. Luego por allá arriba, pero no han pasado por ahí. Y ahora sí que tienen delante una. Esta. Que es una restricción que dice desde el suelo hasta 4.400 pies. Está prohibido volar aquí. O sea que no nos extrañe si los vemos cuando lleguen a esta zona. Si los vemos abrirse o aterrizar arriba para ir andando o algo así. Ya lo veremos. Para orientarnos, a ver dónde es, para que estemos preparados. Si soy capaz de averiguar dónde es esto. Bueno, a total de unos 20 kilómetros de la baliza de Disentis. Monta por ahí Pumukis y Matin va a coger Night Pass. Y no entiendo lo de los 6 de cabeza que van andando, que yo sepa no van andando los 6 de cabeza. Pero bueno, ahora lo miro otra vez, por si acaso me despista. ¿Qué hay en esta baliza? Pues no sé, se llama Tabanasa. No sé lo que es, una zona restringida. Venga, vuelvo al otro. No sé, comentaba alguien por ahí, no sé qué de los 6 primeros que se paran, pero yo no veo nada de eso, de que se paren, están todos volando. Sí que hay 2 que han parado, parece, que son Remy Burdel y Tobias Rosubachar. Han decidido aterrizar aquí para subir más a pata. Tommy Frederick sale como andando, pero me extrañaría mucho. A ver, va por la velocidad. No, no está andando. Esto va muy mal. Voy a tener que actualizar la página. Así que me vuelvo al X-Contest. Bueno, aquí tenemos que han hecho la baliza, ¿eh? Los 3 amigos. A ver ahora para dónde tiran. Va a estar interesante la cosa. Estaba mirando a ver que ya han bajado también este... Ah, no, este se ha quedado sin track. Va con ellos. Y luego el chino... No lo veo aquí ahora. Bueno, ya lo buscaré por otro lado. Y ya de paso, Sebrand... Pues ahí sigue en vuelo o no. Sí, sigue en vuelo. Muy bien, está dando un buen vuelo, ¿eh? A lo tonto. Un vuelo de... Bueno, en este tramo 25 kilómetros en línea recta. Pero claro, fijaos desde dónde viene. Es un buen pedazo. Y Hugo... Hugo no lo tenemos aquí. Voy al Burnair, que sí lo tenemos. Y voy a quitar cosas de aquí. El viento fuera y las cámaras también. ¿Dónde están? No las veo. Vaya. No sé por qué se ven activas y las he desactivado.
Ahora. Vale. Pues aquí lo tenemos a Hugo, todavía está ahí arriba, pues mala pinta, ¿no? La cosa, ahora mismo. Ya son las 5:30, si no ha volado todavía. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y aquí pues eso, James Elliot, Martin y Ondra Prochaska, que están juntos en la baliza. Seguramente estudiando entre los tres qué será mejor hacer. Mientras tenemos a Nico Donini, que está acercándose hacia la baliza de St. Moritz. Gerard Scheid, que ya la ha hecho. Jean de Violet también está subiendo arriba, lo mismo que Donauer y Juraj Koreň, que están subiendo al monte a volar, por lo menos hacer un descenso, me imagino, como mínimo. Y porque, bueno, tampoco hay muchos más sitios por donde ir, ¿no? No hay carreteras, esto es todo montaña. Montaña muy alta. O sea que veremos si hay diferencia de tiempo entre los primeros y el resto. A ver cómo está la cosa. Bueno, pues como estamos así un poco en impasse, voy a poner vídeos de la jornada de ayer. El de mis dos favoritos, ¿no? Que son Damien Lacasse y Marcus Anders. Por cierto, aquí está Marcus Anders. Y Damien Lacasse lo tenemos en la cabeza. Por aquí en algún sitio. Ahí estaba hace un rato. Ah, mira. Aquí están. Ah, estos son los 6 que decías aterrizados. De acuerdo, vale. Sí, bueno, aterrizado, pues está claro. Han visto que las condiciones son flojas y han decidido aterrizar y quizás subir a pata para no pinchar en el valle. Me imagino. Esa es la intención. Y estos, como de momento aguantan. Bueno, fijaos que Kriegel ya les ha pillado, a Tanguy y a Tim Alongi. Y ya veremos ahora si pilla también a los demás. Pero llevaba una distancia de 20 kilómetros que ya casi era reducido. No con Gabriel, que está aquí tirándose en solitario. Aunque ha dicho que iba a ir con los máquinas, pero bueno, no le está yendo nada mal el ir solo, está claro. Pues voy a ver si os pincho ahora un vídeo, los dos vídeos, el de Damián y Marcus Anders. Que bueno, que veréis que vale la pena, siempre vale la pena. Lo preparo un segundito y os lo pincho. Y yo aprovecho para hacer alguna cosa. Marcus Anders es un vídeo larguillo de 13 minutos. Good morning. We just woke up in the bottom of the Dolomites. I hope the others are okay up on the mountain, but let's go back and tell that story in more detail. Qué voz más profunda. How do you feel about how was the day so far? Yeah, we had an incredible flight. The cloud is at 4,300 meters. The best case actually. Os dejo con el vídeo. We landed in Sexton. Yeah, for sure we will continue. We go up Polinger Knoten to the Via Ferrata. We only have a small time window of another 30 minutes, which does not really allow us to do the Via Ferrata, because it's wet, and then the next storm is coming in, and so it's too dangerous. The Via Ferrata will be possible again tomorrow morning. It's 5 and something in the morning.
try to catch them. So I have Pauline's backpack. You came just back from the climb? Yeah. Just two guys enjoying the view. Amazing. How are you? Great. I feel good. We had to wait. Wenn nicht schlecht gewesen. Machen wir noch etwas. Bueno, hago una pausa en el vídeo un momentito porque me chivan que en el Campeonato de España están llegando a gol y me gustaría verlo. Bueno, y tanto que están llegando a gol. Habíamos dejado a Juan García Riquelme de líder y bueno, ahí sigue de líder. Ahí vamos, aquí está. Bueno, de hecho, ay, espera, perdón, estoy yendo donde no es. Ahora. Bueno, aquí lo tenemos. Ganador de esta segunda manga con 1000 puntazos, 100% de los leading points. Juan García Riquelme. Un mangote 91 kilómetros que ha ido siempre en solitario. No veo el tiempo aquí. A ver, quizás dándole ahí. Sí, ahí tenemos en 2 horas y 35 minutos. O sea que buena media. Y pues enhorabuena, porque cuando lo hemos dejado que le quedaban 40 o 50 kilómetros, iba primero y sigue primero. Ha llegado primero. Segundo va a entrar Sergi, que también va a ser el segundo en aquí está el tiempo. Ya está actualizado. Segundo va a entrar Sergi Claret, que va a ser también segundo con los leading points y tal, por la puntuación parece. No sé por qué le da aquí tan pocos puntos, pero bueno, ahora se actualizará la información. Fran López, Roger, Félix Rodríguez, Javier García Contreras, Ivo, Horacio. Bueno, estos son los que todavía tienen que llegar. Aquí lo tenemos. Chiringuito, va a poner la foto satélite que es más chula para el chiringuito. Lugar emblemático en las pruebas de ayer y ahora también en las pruebas de Boí, en el Pirineo. Luego Roger, que es piloto local de Ayer, ahí al lado, lo mismo que Sergi Claret, que vuelan mucho en Ayer. Carlos Alberto Fernández López, portugués. Félix Rodríguez, que se llevó ayer la manga. Luego está Juan García Contreras, Javier García Contreras. Bueno, voy a quitar esto, que es muy bonito para verlos aterrizar, pero muy feo para ver lo que pasa. Y el siguiente sería Horacio Llones, que todavía no ha hecho esta baliza. ¿Dónde está Horacio? Aquí. Vamos a activar su track. A ver, que lo está haciendo. Bueno, hay una ligera deriva de suroeste. Está claro. En este caso, pues le ha hecho a Horacio salirse de la línea mucho. Pero bueno, ahora la retoma, que tiene buena altura. Ahí está trincando otra vez, además. Y viniendo por el otro lado, pues está Antonio Ramos, que si no me equivoco es la primera. Ah, no, que va con una Enzo. Tenía mal ayer el tipo de vela que lleva. Antonio González, Joao, Roberto Hijón, Juanma García Guerrero. Bueno, pues una buena manga, ¿no? Parece ser. En la que podemos ver además la clasificación. A ver. La voy a poner. Clasificación en tiempo real de la manga es esta. Aquí la tenemos, que es la misma que estamos viendo allí. Y de la general, si no me equivoco, también deberíamos poder verla con 2 mangas. Aquí está. Aquí la tenemos. Te voy a apuntar para mañana. Que sería el líder provisional, por supuesto, Fran López. Bueno, ahora... No, me estoy anticipando demasiado porque todavía no ha llegado No ha llegado, ¿no? Parece que sí, no estoy seguro si ha llegado o no ha llegado. Fran López, que... A ver, ¿se ha llegado? Sí, ya ha llegado. Aquí está. Entonces ahora ya está actualizado el tío. Uy, aquí no era, aquí. Bueno, pues eso. Parece que el nuevo líder es Fran López.
Seguido de Sergi, Roger, Félix Rodríguez, etcétera. Porque Horacio todavía no ha llegado, Félix tampoco, según esta clasificación. Esto es muy provisional, ¿vale? Pero bueno. Y ya puestos, pues mira, me pasan un vídeo de la llegada a gol de Juan García Riquelme, que lo pincho, ya sé que estáis por la Quisal, pero un poquito de Campeonato de España para 20 me apetecía mostrar. A ver, aquí está, me lo pasa Xavi Berneda, gracias. Ahí va, aterrizaje en el chiringuito. Por eso ya Óscar, organizador del campeonato, el director de competición. Entonces allí. El vídeo es de Paloma. Me chivan. Paloma, nuestra supermédico de las competiciones. Un saludo a Paloma. Bueno, pues ahí lo tenemos. Muy bien, gracias por el vídeo, Xavi. Y nada, bueno, pues aquí mira, ya se ha actualizado, mientras hablaba, ya se ha actualizado un poquito la clasificación y ahora sale Félix como líder de la general. Y Fran segundo, con poca distancia, 20 puntos más o menos. Ya sabéis que esto está al descarte y todo ese rollo. Pero bueno, esto es muy, pero que muy provisional. Pues nada, volvemos a lo nuestro. Ya no sé ni lo que estaba. Pierdo un poco el hilo. Pero bueno. Esto no se carga. A ver si se carga ahora. No sé qué pasa. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar la pestaña, la voy a volver a abrir porque está claro que le sienta mal. Aquí mismo. Vamos a volver a esto. Ah, sí, estábamos con el vídeo. Se me vio Tomo Fiesta un rato, joder. Bueno, me tomo fiesta a ver si ha cambiado algo la cabeza y luego seguimos con el vídeo. Aquí está en modo nocturno esto otra vez, pero como ahora ya nos han puesto el botón, espero que funcione. ¿Por qué sale 000? Ay, control R. Ahora sí. Venga, top 10. Creo que Mar ya sale segundo en el top 10. Bueno, tenemos a Super Gabe Jansen, Gabriel Jansen, que está cambiando de táctica, está yéndose al otro lado. Ya lo vemos, cara sur. Veremos a ver qué. Bueno, de momento consigue subir algo. A 1500 está complicado, pero bueno, este es el que decía que iba a ir con los líderes, con los máquinas, porque es lo que toca, no sabe ir con los máquinas. Mira, aquí tenemos a Kriegel que ha pillado 2600 y pico. Ya ha cambiado la película mucho. Ha remontado todo lo que tenía perdido y ya les va a dar cera en este momento. Viento pone 6-7 por hora de noroeste y va a una velocidad de 37 por hora. Así que dependiendo de cómo le vaya a Gabriel, veremos cómo va. Pero claro, ha ganado la cresta, algo muy importante de cara a poder avanzar con el lado soleado. Voy a poner el norte arriba para que nos demos cuenta cómo funciona esto. Entonces este lado es soleado y veremos lo que hace. Aquí recordemos que por esta zona hay una restricción abajo, a media altura. Pero si vas por arriba puedes pasar. Se pone interesante esto, muy interesante. Y Gabriel, pues eso. He dicho que estaba cara sur, no es cara sur, es cara este. O sureste si quieres. A ver qué pasa. La cresta todavía está más arriba. Tanguy de hecho también ha remontado muchísimo, como podemos ver. Y ahora igual los que se están comiendo los mocos son los que han aterrizado para asegurar.
Y están subiendo a pata. Un rato se comerán los mocos. Luego supongo que ya no. A ver, pues tengo abandonados en el chat hace un montón de rato. Preguntabais si Matín va a coger Night Pass. Pues no lo sé. Todavía no veo la necesidad de cogerlo hoy, teniendo lo que tiene por detrás, pero no lo sé. El contest dice otra cosa distinta al live. Está Maures ya con los de cabeza. Bueno, sí. Ahora ya lo vemos que sí. Vale, pues eso. Nada nuevo. Y Matín y compañía me dicen que se encaminan ya a volar. Vamos a verlos. ¿Dónde están? ¿A dónde van? Aquí en el X Contest. A ver, voy a quitar este fondo que me molesta mucho. Ah, pues esto sí que no me lo esperaba. Que vuelvan a volar a la ladera de la que venían. Vale, pues interesante. Vuelven hacia atrás. En vez de ir a las laderas de aquí, han decidido subir a volar en esta ladera. Quizás haya algún despegue bajo o alguna cosa que valga la pena. Que haga que valga la pena. Sea razonable verlo. Vamos a ver si hay más gente volando por ahí. Vamos a poner el live, pero no el de la Xalp, sino el general. A ver. Buscamos a Matín para orientarnos. Pues no veo a más gente volando. No veo a nadie. Bueno, está Felipe arriba. Bueno, su track. El equipo de Matín. Bueno, pues nada, veremos. Están subiendo Ondra y Matín, por lo que veo aquí, por lo menos. En el otro, aquí no, aquí tampoco, aquí, perdón, aquí. A ver qué están haciendo. Matín, Bay, no, Warren, Ondra y James Elliott. Nos posicionamos en su situación. Van los tres juntos, sí. Los tres juntos, bueno, pues alguien les habrá dicho que es mejor idea intentar volar de ahí, que es cara poniente, ¿no? Y bueno, a ver qué es lo que hacen. Son las 6 de la tarde casi. Van en sentido contrario a la carrera. Muy bien. Y el chino todavía no ha hecho la baliza. Está aterrizando. Se ve que se le ha atragantado la ferrata y bueno, pues ahora está aterrizando y tal. Le ha sacado un poco de ventaja. Vuelvo a la cabeza, pero solo para hacer un repaso de la gente que está volando. Marcos, está Yuray Coreñ y Nicola Donini. Vale, vamos a ver hasta aquí. Bof, otra vez veo que tiene el track hecho unos zorros Christian Schuck. Bueno, Gabriel, ¿remonta o no remonta? Ahora volveré al vídeo que os he cortado por lo del Campeonato de España, de parapente. Gabriel de momento anda prieto. Y el grupo de Maurer, bueno, Maurer, pues se ha caído de la cresta, pero sí que coge esa que bueno, que va un poco hacia adentro, ¿no? Hacia el sur, parece, de momento. Está a una altura de 2400. Las crestas son altas estas. Y los demás tenemos a Simon aquí girando una mierdecilla, un 0. Sí, cuando hablo del chino no hablo de mí mismo, hablo del otro chino, el chino de la Xalp. El auténtico chino. Yo soy una réplica barata. Lo digo contestando al mensaje en el chat de Xavi Berneda. Bueno, pues eso. Tommy, Frederick y tal están a ver si enganchan ese termicón que han pillado Maurer y Tanguy. Y bueno, en ella está ahora mismo Tim Alonji. A ver si lo pilla. Sí. Pepinazo. 2,8 metros por segundo. Parece que la tiene pillada. Y Simon, pues en cuanto consiga la altura suficiente, igual intenta ir allá. A ver Simon a cuánto sube ahora. A 0,6. Tommy le habrá visto y estará loco por la música por llegar ahí.
loco por la música del barrio, quiero decir. Mientras Remy, Burdel, Aaron Duragoitia, ¿quién más estaba aquí? Damián Lacasse, Toby, estos están juntos pateando el monte arriba para despegar desde arriba. Tampoco van a perder tanta comba, ¿eh? Y Christian Schuck ha hecho el salto y ahora está aquí abajo a 1500, pues sobreviviendo como buenamente puede. Por detrás un hueco enorme hasta Shane Tyke, o no, esos de los que vuelan, ¿eh? El hueco enorme es de gente que vuela, pero entre Christian y Shane Tyke hay mucha distancia, hay 22 kilómetros de carrera, que en realidad es menos, o sea, es más en línea a la prueba. Bueno, pues eso. Voy a ver si tengo algún vídeo. A ver, un momento. ¡Vamos, máquinas! Ay. Vale. Un momento, el sonido sé que lo estáis oyendo y no lo estáis viendo. Esto ya lo hemos visto. Vale, no. Quería que tenga algún vídeo de cuando han hecho el aterrizaje de la baliza o algo así, pero creo que no. Bueno, pues sí, ahora vuelvo al vídeo en el que estábamos, del equipo de Marcus Anders. Un pedazo de vídeo. Llevamos 3 minutos, quedan 10 minutos de vídeo. Y así me da tiempo para reposar un poquito y nos entretenemos con el vídeo. Aber viel Metall. Ja. Da werde ich wahrscheinlich nicht hinterkommen. Ouais, enfin une distance. Good morning. Markus, kannst du mal was essen holen? Nochmal irgendwas Warmes mit Honig, Kaffee. Kaffee mit Honig. Wichtig war, dass ich einen Garten habe. Lieber ausgezogen. Genau, und halt Wechsel Longsleeve und dann habe ich Speedarms und die Jacke. Good morning, everyone. I'm listening still to drum and bass. Nice. That's why I have good mood. Yesterday is past and you can't change the past. You can just focus on the upcoming things. Bon appétit. Right goes to the right. Where are my supporters if I need them? There you can see Neunerspitz, and on the east there is a pass going up and there's nice takeoff. It looks just beautiful. We reached the, how's it called? La Varela Hut. There should be a brewery, but I think we don't have time for that. Or maybe.
So we are currently hiking up the mountain. I don't know the mountains, but I think we need to continue. Allez, Janus, come on, hein? Enjoy! Washy, washy, washy. Hey, hello. You were very hard to find. This is a tube. You plug the tube here, normally. After, we need to open the hole. Jo, ich bin gelandet. Currently Marcus had landed on the east face of the mountain and is hiking up to go over it and launch from the west face. We have a strong northerly wind, so could be tight, but hopefully there's some lee thermals in the valley. So the next thing would be to land at Merano 2000. There's a restriction area where he is not allowed to land, so he needs to walk to the Via Ferrata, I think 2 kilometers or something. Pauline is already at the Via Ferrata, and I think we will meet there. I got flushed and uplanded, and then I had a little hike and another flight. It's strong wind. Did not look that strong, but in the end, when I tried to bobland in a kind of safe place, there were gusts with 40, 50. I don't know, but I had an interesting landing, but everything is good. Just my harness is a little bit tripped. Ja.
bist du gerade oben auf dem Landeplatz neben der Windwanne. Weil mein GPS spinnt ein bisschen. And then I took off and then like We saw you like fucking going like backwards, sideways. 5 meters up, 5 meters down. I want nice flying conditions. I signed up for this shit. Then I tried to top land somewhere near Meran 2000, but it was still a flight you should not do. And I'm actually happy to be on the ground in one piece now. Venga, después del de Marcus, vamos a por el de el gran Damien Lacasse también. Es cortito. Plusieurs glides ce matin, plusieurs montées, c'était assez difficile. Et là, il y a Damien qui nous a fait rêver. Il a bien avancé en vol. Là, on va le réceptionner à Merano pour continuer vers Saint-Moritz. Damien est en train de faire la via. Il est en garde avec Julien là, pour la suite. Il fait pas mal de vent. On est en train de regarder pour un taux optimal. Sachant que ça rentre par la vallée de Merano assez fort. Ça rentre dans l'autre vallée après. Début de journée plus cool que la fin et surtout plus cool qu'annoncé. Assez atypique mais très marrant. On soaring sur les faces nord avec un peu thermique dès 8h30 le matin. Et puis on a vraiment pris du vent en arrivant à Merano. Donc latéraux était pas cool. Le redéco était encore moins cool et latéraux tout en bas à Chena était horrible. Et on s'est fait cueillir par du vent d'ouest très très fort en posant. Ça faisait reculer assez fort et ça faisait un peu peur. Mais voilà, on est posé, on s'est pas fait mal, donc tout va bien.
cagándonos literalmente, ¿eh? Estoy echando una ayudita al equipo con un tema, entonces necesito 5 minutos más de darles soporte. Así que os voy a dejar con el seguimiento de... A ver a quién estamos siguiendo aquí, pero lo quiero quitar. Kriegel, pero en la vista desde aquí. Que va donde Gabriel, por cierto, Gabriel, que cómo se resiste el tío, ha aterrizado Gabriel, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un poco de seguimiento a Kriegel para que me dé tiempo a mí a hacer lo que tengo que hacer, ¿vale? Volveré en breve. Ahora mismo vengo. Bueno, pues ya he vuelto, ¿eh? Estoy aquí aunque no se me vea. Hace que se me vea. Porque para lo que hay que ver, desde luego. Aquí estoy. Bueno, pues nada, os he dejado con Kriegel un rato, que ya veis que triunfar no triunfa mucho, está bajísimo, el suelo está a 1600 en el fondo del valle, recordemos. O sea que la cosa está complicada, se ha puesto primero, eso sí.
Y está difícil el vuelo. Yo creo que ellos mismos pensaban que iba a estar mejor la cosa. Y aunque hemos visto en la meteo que era complicada, pues bueno, pues al final ahí están. ¿Habéis contado algo en el mensaje, en los mensajes, que no he hecho ni caso? A ver, Bueno, vale, nada nuevo. Bueno, pues eso. Vamos a ver cómo está el patio. La peña ya veo que sí ha trincado esa técnica. Bueno, 3000 para Team Alonghi, nada menos. Todos hacen la misma jugada, que es claro, es la línea recta hacia la baliza, pero no sé. En el valle está claro que las condiciones son muy pobres, que es una de las situaciones favoritas de Kriegel. Eso, o sea, las pobres y las involables. Bueno, todas son favoritas para Kriegel, está claro. Pero lo hemos visto hacer cosas de días que no valían un pimiento a montón. El valle, vamos a ver a qué altura está la carretera. Por ejemplo, Gabriel está a 1500, pero está aquí arriba, el fondo del valle está más abajo. En el Google Earth hemos visto la limitación que había. Esa limitación iba desde el suelo a 4400 pies. Voy a preguntar a Google a ver cuántos metros son. No hace falta. 4400 pies, que son, pues eso, dividido entre 3, pues 1500, 1600, ¿no? 1500 metros más o menos. O sea, esa limitación es bajísima en realidad. La tenemos molesta más bien poco porque puedes aterrizar fuera de ella. Parece ser. Sí. Estaba mirando Google Earth a la vez que os lo contaba, ¿eh? Así que nada. Bueno, Gabriel veremos. Está pateando. Pero vaya. Tercer día de Xal y que vaya segundo. En fin. Tiene que estar flipado. Recordemos que Gabriel, para la Xpeer, hay un vídeo súper chulo por ahí en las redes sociales de la Xpeer, en la que dice, emocionadísimo, corriendo hacia el gol, el último día para él, que dice, he tenido que vender mi coche para poder venir a esta carrera. Lo dice así entre lágrimas, es un vídeo súper bonito, la verdad. Bueno, Tanguy 2700, que está bastante más alto de lo que iba Kriegel en esta zona, así que veremos cómo le va tanto a él como a Tim, Tim está a 2900 casi, un poco más atrás, eso sí. ¿Y a qué velocidad va? A 38 por hora, o sea que tienen viento en contra. Si es que esto marca bien. Eso sí, no caen tampoco mucho, 0,9. Mira, Kriegel se para. Se para a girar alguna mierdecilla. Es que además esta zona es muy plana, ¿eh? No tiene relieve. Es planísima, sí. Por aquí voy a ver el X-Contest, a ver qué altura está. Bueno, ya que saltó al X-Contest. Aquí vemos a estos que van subiendo al monte. Se han quedado sin track, tanto Martín como James. Pero bueno, fijo que van con Ondra. Igual os preguntáis por qué han ido aquí. Ondra tiene amigos en la zona. Es muy amigo de Aaron Duragoitia. Estuvo de hecho con él de asistente en la Xpeer hace unos años. Bueno, total que hablaba con gente de la zona y se ve que era la opción más buena para salir volando de aquí. Así que será muy interesante ver lo que hacen. Son las 6:20 de la tarde, ¿eh? Recordemos que pueden volar hasta las 9. Decía que voy a ver el fondo del valle, qué altura tiene, donde están Mauri y compañía. Aquí está. Tiene 800, 750 tiene. 740, 750. O sea, es que claro, estas laderas son muy tendidas. No tiene apenas desnivel. En X-Contest lleva 4 minutos sin track. Así que en estos casos lo mejor es saltar a Burnair porque muestra varias fuentes de GPS. Lo mismo que el oficial de la organización, ¿eh? Que muestra el tracker de la organización más el InReach. Bueno, Maure lo que he hecho es aterrizar, ¿eh? Nada de girar. Ha girado, pero para aterrizar.
Así que, bueno, a ver, otro vuelquito que va a dar la carrera, ¿no? Cuando veamos qué pasa con los otros dos, que cuando lleguen a esa zona. Tanto Tanguy como Tim. Este año sí hay Tim. Debe ser el famoso primo de Tim Torro, que vino el año pasado a participar. Aquí estoy viendo unas líneas rojas que no sé lo que son. No sé, bueno, esas cosas que pinta el... Creo que son fallos del track de Christian Schuck. Vuelvo a poner gente volando. De hecho, si quito Christian Schuck, sí, son fallos de su track. Así que vamos a suponer que Christian está ahí. No sé si sale en el X Contest. A ver. Sí, a ver si es el suyo. Sí, sí, es él. Bueno, este es el Christian que también... No, sigue en vuelo, a 1547. Recordemos que es el último que ha saltado aquí y está ahí peleando, ¿no? Para poder remontar. Las condiciones son súper flojas, míseras, tal y tal. A ver, Tim, vamos a poner la ruta de Tim, la ruta de Kriegel, a ver si es la misma. Pues sí, clavada. Pero a ver si hace algo diferente Tim. Tim Alongi, piloto vacor francés. Bueno, buenísimo. Vamos a ver qué nos cuenta. Mientras tanto, hemos visto que estaba muy clavadillo Simon Oberrauner, pero ya ha remontado. Esa térmica, o al lado de la térmica esa que parece de servicio, ¿no? Aquí tenemos, está claro dónde tira este valle, bastante claro. Simon, pues lo que comentaba yo antes, ¿no? Que remontaba un poco aquí y cuanto pudiera se iba a meter a este otro barranco, que se ve que es el que tira y el que está tirando para todos. Aquí los tenemos a 2500, a Damián Lacasse. Simon es el más bajo de momento y está a 2200, pero bueno, subiendo. La de Damián, ahí ya ha salido la térmica. Tobías, por ejemplo, también sube. En fin, es buena esta. Y Tommy también ha recuperado, ¿eh? Ha recuperado de lo lindo porque les ha adelantado a estos. Con Tommy va Aaron. Aaron que recordemos está, bueno, ya no está en su casa porque ya no es verano esto. Esto es la zona ya entre San Moritz y Disentis, o sea, Suiza, territorio Maurer, territorio von Kanel, 100%. Bueno, pues a ver qué son capaces de hacer estos. No sé si Gabriel está un poco perdido o qué, que veo que está andando por este camino. Uy, lo he perdido. ¿Dónde está ahora? Ah, aquí. Bueno, veremos cuál es su intención. Seguramente buscando una ladera en la que el viento bien o algo así. Tanguy está ahora a 2400. Krieger aterrizado a 1550. A ver qué tal. La ruta, desde luego, es muy parecida. ¿Y Krieger qué hace? De momento no ha empezado a andar, o sí. Sí, ya se mueve. Va por este camino. Veremos luego. Igual busca despegar por esta zona o así. O subir lo más alto posible para pillar el final del día. O no sé, ya lo veremos luego. Bueno, decía que voy a poner a gente que vuela. De momento voy a quitar un poquito a los que patean para liberar la memoria de esto. Hay gente que vuela y un montonazo grande. Mira, vamos con Hugo, hombre, que el hombre ha podido despegar. Y va a marcar también a Sebran y a Matín para tener referencia.
Vamos con Hugo a ver si consigue salir del valle. Esto cada vez carga más despacio. A ver si le quito cosas, lo del meteo, igual va mejor. Voy a recargar la página. Cuando se pone así ya no vale la pena esforzarse. Control R y a correr. Si es que reacciona el control R. Sí, en uno, sí. Veíamos que el planeo es peor, pero también ha salido más bajo, ¿eh? Los otros han salido más altos. El Morir había sido 3000, los otros creo que 3200 o algo parecido. Pero sí, quizás sea peor. Voy a cambiar de táctica, cierro la ventana y la abro de nuevo. Parece que funciona mejor, más rápido hacer eso que otras cosas. Decía, antes había un botón que activaba a la gente que volaba. Pero esas cosas buenas, por lo que sea, las van perdiendo, curiosamente. Estoy activando voladores. Ay, no quería hacer eso, joder. Vale, quería ver lo que hace Hugo y activo a los de al lado para tener referencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ay. Hugo a los 2500 y pico, bien, está remontando muy bien. Ha salido de la zona en la que estaba y está recorriendo mundo hacia el sur, que es lo que le toca. Mientras que Sebran ha aterrizado antes de llegar a la baliza. Voy a quitarlo del tiempo porque yo lo veo oscuro, no sé vosotros. No oscuro lo que quisiera. Bueno, pues eso, Sebran ha tenido que aterrizar, pero bueno, está subiendo otra vez a volar. Pues nos ha volado un buen rato hoy. A ver cuánto ha volado. ¿Cuánto tiempo dice aquí la estadística que ha volado? Today, 137 kilómetros en total ha recorrido hoy, de los cuales 120 volando. ¿No dice el tiempo? Un momento, me llaman de un sitio raro, un segundo, ¿eh? Sí. Bueno, ya he vuelto. No veo. Bueno, tiempo de vuelo, supongo que es ha hecho 2 vuelos hoy. Este es el primero. A las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 14:17 y luego parece que ha hecho otro a las 15:38 hasta ahora, 17:52. Pues eso es lo que hago hoy. Y en cuanto a Hugo, Gicano, 2547 metros, va subiendo la velocidad horizontal. Dice que tiene 20 por hora de viento de norte puro. A ver, se verán las térmicas bien, me imagino. A ver, las de antes. Bueno, aquí no parece que tenga norte-norte, pero bueno, nos lo creemos. O habrá que creérselo. En fin, a ver hasta dónde consigue llegar el hombre, que le quedan todavía 2 horas y media de vuelo. Y quién sabe, igual le saca punta. Yo sigo pensando que se ve el fondo oscuro, ¿eh? Aunque quita el rollo meteo este, yo creo que lo de noche sigue siendo de noche. Aquí ya estamos a las 6:30 y es la misma hora que ayer se estaba oscureciendo el cotarro, lo cual es un coñazo. Bueno, desactivo estos chicos para quedarnos con los que vuelan un rato por delante. Tanguy, Tim, Christian. A Christian lo voy a quitar porque su track está muy guarro. Damián, Foncanel, Nicolas, Shane y Davide. Y nada más. Venga, vamos un poco a la cabeza. Otra vez. Camino de Tisentis. Bueno, pues cambio el liderato. Bueno, no han llegado todavía donde Kriegel, pero prácticamente, creo que lo tenemos ahí, que ya está, lo que decía antes, está pateando para arriba.
Y estos, pues mira, mucho mejor. Han llegado a 2200 y encima gira cerillos. No, esto no es un cerillo, es un 2,6. Un 2,6 con la deriva totalmente a favor del vuelo. Así que, bueno, veremos quién llega el primero a Disentis, ¿eh? La segunda baliza en Suiza, esta vez, a ver quién la hace. La primera la ha hecho Aaron Durgati en San Moritz. La segunda, pues tiene pinta que puede ser o Tim Alonso o Tanguy o no. A ver lo que les pasa. Si pinchan, pues eso. Tim llega también con buena altura. Ya le está viendo a Tanguy recuperar, remontar. Nuno Virgilio, tenemos aquí entre nosotros. Pues nada, un saludo, hombre. Otro pilotazo. Además, Nuno, tú estuviste en la Xalp, ¿no? ¿O no eres tú, el Nuno que estuvo en la Xalp? Ahora tengo dudas. Pero sí, ¿no? Mira, estaría bien, a ver si recluto algún piloto Xalp. Lo que pasa es que los que conozco más cercanos están todos en el Campeonato de España de Boí. Pero bueno, intentaré a ver si alguna hora del día les apetece entrar y para que nos den el punto de vista del experto, de verdad que ha estado en la XAL, que yo no he estado, yo solo la sigo como espectador. Sería más que interesante. Incluso en uno, si te apuntas un día, te ficho, ¿eh? Si eres tú el Nuno que estuvo en la XAL, y si no, si quieres también, qué narices. No voy a hacerse feo. Bueno, pues eso, Tanguy, ahí lo tenemos subiendo un Nuno, casi sin viento, dice aquí. La deriva no es muy grande tampoco, desde luego, y menos cuanto más sube. Por detrás de momento están distanciados, ¿eh? Todavía no se animan a saltar. Pues sí, ya se animan a saltar. Tobias, Lars, Remy, a ver con qué altura van. También han pillado. No, no han conseguido esos 3000 y pico, pero bueno, donde han conseguido los demás esos 3000 y pico han sido en esta ladera. Ladera orientada, me voy a poner norte arriba, a oeste, lógicamente, la que tira por la tarde. Eso es, Nuno nos dice que sí, que estuvo en 2011. Ha llovido un poco, creo que has ganado tamaño desde entonces. Bueno, nada, un saludo, hombre. Y si te apetece un rato hablar por aquí, pues yo encantado, ¿eh? Me das un toque particular y hablamos. Y te meto aquí para ayudarme a hacer estas retransmisiones. Me dicen uno que el planeo de Maurer es peor que el de Tanguy en esta transición. Como lo ha dicho antes. Hombre, la vela de Maurer es un poco más vieja que la de Tanguy. La de Tanguy, por cierto, vamos a ver cuál es. Vamos a verla. Que lo podéis ver en la página de los atletas. Tanguy. Otro pilotazo. También estuvo en la Spear. ¿Dónde estaba la vela? Sé que está en algún sitio, ¿eh? Yo la he visto en alguna ocasión. He visto. Joder. Estoy convencido que esto teníamos las velas en algún sitio. O igual no. Bueno, de paso ya veis que podéis bajar el track de todos los días de cada uno de los pilotos, ¿eh? En IGC. Oye, pues no veo la vela, pero bueno. Aquí vemos un poco su currículum. Batió el récord del mundo de Hike and Fly acumulando 17.534 metros en 24 horas en 2024. Segundo la Wants to Fly, en el 24 también. Y segundo en el Campeonato de Francia de Hike and Fly de 2023. Me faltarían los datos del 25, que también está la Wants to Fly del 25. Y bueno. Bueno, volviendo a esto.
Sí, estaba viendo dónde está la peña. Bueno, aquí vemos a este grupito. Por detrás, Nicolás Heiniger y Saint Tyke, que hay más gente en medio, pero estos son los que están volando. El que se ha quedado descolgado, claro, son los que han aterrizado para asegurar. Ahora están a 2400. Y bueno, mira, Christian Schuck también está volando, pero lo tiene complicado. Porque está. Bueno, mira, se ha abierto al valle, ha pillado un cerillo ahí en el valle. Y bueno, pues ahora está, no sé, si buscando dónde aterrizar o qué. ¿Qué altura tiene sobre el suelo? No tenemos esa información, ¿no? Sí, 348 metros. Y va a 54 por hora, o sea que un poco viento en cola, por lo menos eso parece. El escenario se está poniendo oscuro, así que me imagino que en cualquier momento se nos irá a la mierda. Y aunque ponga el otro, también, a no ser que haya añadido más, que no. Topográfico, que es topográfico, pero sin nombres de los sitios, lo cual para mi gusto hace que pierda mucho interés. Lo único que es más claro que el otro. Parece feo. Me vuelvo al otro. Dice Imagery with Labels, pero no hay ninguna etiqueta de nada. No puedes ver nombres de pueblos ni nada, pero bueno. Aquí antes sí que había, a ver si lo veo, había un enlace que te llevaba a Google Maps, pero también lo han quitado. Le dabas clic y te abría un Google Maps que era comodísimo para hacer, pues no sé, medias distancias o lo que sea. Bueno, pues nada. Tanguy sigue para adelante con 2300 y pico. Por la cresta, que es lo suyo. Así que bien. Mientras todavía tenemos a Matín y Ondra Prochaska subiendo al despegue, ¿eh? Estoy vigilándoos por otro lado. A ver si encontráis algo en redes sociales que pueda poner, algo de los participantes, de la organización, para animar un poco el cotarro y no estar yo todo el rato hablando. Aquí tenemos una actualización de la carrera. A ver, 3 de junio, vale, eso es un poquito viejo quizás. De momento solo hay cosas que yo os he puesto. Ya sabéis que la carrera hace a las 9 de la noche todos los días una actualización en vídeo, en directo. Que bueno, que cuentan cosillas también, e imágenes y eso, nuevas, que es lo que os he puesto antes. Aquí, a ver, ¿qué dice? A las 6:28. Bueno, nada. Habla de Gabriel Jansen un poco. Mira, Tim está pillando también esta, ¿eh? 2100 y pico. ¿Qué opináis? ¿Llegan a Disentis volando? Porque llegar, doy por hecho que llegan, pero ¿qué opináis vosotros? Y vosotras en el chat. A ver qué me decís. Sí, lo de los mapas no lo entiendo. Supongo que será que les pagan por usarlas o algo así. No sé. Es una pena. Otra de las penas. Pero bueno, dentro de unos días seguro que lo corrigen. Como suelen ir acción-reacción, pues nada, ya lo corregirán. Hoy hemos conseguido que quiten la capa esta de meteo. Hoy que está todo el día el cielo azul, que no sirve para nada, la han quitado. Yo confiaba en que al quitar la capa de meteo también quitásemos lo de la oscuridad, lo de la noche y eso, la sombra, ¿no? La luz del sol. Pero no. Y no veo nada más nuevo por aquí, así que nada. Mira, aquí tenemos Donauer también, que está volando. Y fijaos lo que hace. Un poco parecido a lo que hacía ayer Durogati. No, qué coño, perdón. Estamos en San Moritz, que se me olvida, que me lío con los sitios. Bueno, ha hecho la vez a San Moritz, ha volado, pero aunque ha despegado desde este lado,
y ha trincado. A ver, que me entere yo de la fiesta. Sí, ha despegado de aquí. Muy abajo, ha despegado además, ¿eh? Y ha remontado y se cambia de ladera. Está ahora mismo con una altura de 2600. Benedict, austríaco. Y novato este año. Bueno, pues mira, él está afrontando de momento de forma diferente el tramo este que toca. Hasta la siguiente baliza, la de Disentis. Espero que no se haya liado y se vaya a Bellinzona, que esto es a la vuelta. Lo que pasa es que está buscando la cara. Voy a poner norte arriba. La cara oeste de estas laderas. Para ver si consigue progresar por este lado. Pero bueno, la ruta es allí, hacia arriba. En fin, veremos lo que pasa con él. A ver si hay modificaciones por aquí. Vuelvo a los 10 de cabeza. Vamos a ver a qué distancia están de la baliza en línea recta. El primero, Tanguy, a 23 kilómetros. Estamos volando lento, lento, pero bueno. Ah, mira, ya puedo borrar las medidas. Eso también lo han cambiado. Qué horror que Matín y el checo suban en dirección contraria a la carrera. Para entrar planeando, merece la pena, teniendo en cuenta la hora que es. Bueno, pues lo comentaba antes. Ondra Prochaska conoce a mucha gente allí, tiene amigos muy voladores que conocen muy bien el sitio y parece ser que alguien le ha recomendado subirse ahí. Y si se lo ha recomendado, pues será porque vale la pena, evidentemente. Entonces, supongo que lo que quieren es, como es un cara oeste, querrán a ver si con el oeste suben alto y enganchan un planeo a las crestas del otro lado, sin arriesgarse a dos cosas. Primero, patear más y subir más altura, más desnivel. Y luego, pues eso, que si hay norte, pues no quieren arriesgarse a que despeguen en la zona mala del norte. Aparte que para cuando llegasen allí al despegue, se acercaba mucho la hora de dejar de volar. Así que imagino es una apuesta, bueno, ir a la opción menos mala quizás, ¿no? Que es aparentemente esa. Bueno, aquí esto cada vez va peor. Ya veis que no reduce el tamaño de los palos estos con el nombre. Pues nada, a cerrar y a abrir otra vez. Mientras, a ver si tenemos algo en las redes sociales, que hace un montón que no lo he hecho. En los psicópatas de la XAL, el canal de Facebook, nuestro canal de Facebook, veo que no hay mucho movimiento. A ver, quizás en... Voy a mirar el de Paltacat, a ver si hay algo. Que Pal suele publicar muchas cosas. Ayer estaba en la carrera, hoy ya no sé si estará, pero bueno, ayer sí estaba. A ver. Ayer también hacía algún comentario sobre las cosas que ven en la carrera y tal. Tiene un vídeo aquí, en directo. Ha hecho un vídeo hace 6 horas, volando la zona. Pero bueno, no tiene especial interés para nosotros. Bueno, Tanguy aterrizado también, ¿eh? La diferencia es que está a 2200 metros. La cosa se pone chunga, ¿eh? Kriegel está ahora a 1800, a 400 metros por debajo de Tanguy. Mientras que Tim está aquí intentando salvarse a 1900 en estas peñas orientadas. A ver, a ver. Y Gabriel, pues también está pateando todo este camino. Una buena
ruta que le lleva así paralelo por... A ver si consigo ver dónde va. Bueno, ya veis aquí. Subirá por aquí. Bueno, pues está claro lo que busca, ¿no? Salir de arriba, básicamente. Quizás intente llegar hasta aquí. Ya veremos. Esta pista de esquí, estaciones de esquí. Bueno, dentro de un rato lo veremos. Pero chapó, tío, está yendo de maravilla. Y los que venían detrás... Overrunner. Quito un poco los del suelo un ratito. Bueno, menos a Tanguy, que va líder. Pues aquí los tenemos. Están haciendo el famoso salto. Más bajitos, parece. Bueno, que han salido también. Han salido bastante altos. De aquí. Pues a ver cómo les va. Presumiblemente mal, ¿no? Quito también a Cristian, que está aterrizado. El planeo vemos que es casi igual que el de Tanguy y Timology. Están Lars, Simon y Tobias. Un suizo, un austríaco y un italiano. Y los tres hablan alemán. Porque el italiano es del Tirol. Una germanófona. Pues nada, enseguida volvemos a ellos a ver cómo les va. Mientras pongo la máquina a buscar cosas de X-Alps que tengamos por ahí. Porque el canal de WhatsApp tampoco lo veo muy movido. Está de hecho parado. Este canal, ya sabéis todos que podéis entrar y os lo voy a compartir en el grupo por si alguno no lo tiene. Copiar enlace. Aquí va. Marcos apuesta a que llega más de uno volando. Los demás, Alberto espera que sí, pero no, yo quiero que os mojéis. ¿Cuántos llegan volando? Aunque tenía más gracia cuando he hecho antes la pregunta, ahora la respuesta es más evidente, pero bueno, ahora es para listillos. Bueno, miramos un poco la meteo que tenemos para mañana. Basados en esta zona, vamos a verla, bueno, por aquí. A ver si mañana llegan ya hasta Nissen. Territorio Maurer 100%. Bueno, su casa, básicamente. Venga, voy a poner capas de esto. Esto es el viento ahora, ¿eh? Este es el de ahora. Aquí tenemos 10 por hora, 10-24 de norte. Por aquí, más lejos, en Disentis, lo mismo, 9, o sea, está flojo allí. En las estaciones que hay en la zona, aquí 13, 19, hace 7 minutos, etcétera. Pero vamos al pronóstico de meteo. Bueno, para mañana en la surselva, o sea, todo esto de aquí. Amarillo. Bueno, por lo menos no es rojo. Como el tramo ese que estaban antes, cuando hemos entrado, para hoy, en este tramo, está en rojo, ¿veis? Rojo quiere decir que hay condiciones muy pobres. Pero mañana es amarillo. Pero mañana ya no estarán aquí, que es verde. Bueno, este tramo gris no sé, y esto es verde. Entonces, buenas condiciones. Esto es el vistazo rápido. Si lo queremos ver más en detalle, pues hacemos clic. Voy a ir al verde. Y vemos la previsión de mañana. Esto no sé lo que significa. 114, 79, 90, 112. Si alguien sepa o sabe lo que significa, que me lo diga. Bueno, pues eso, dan unos techos a mediodía de cerca de 3000 y pico en la zona a mediodía. Luego a la mañana pronto también, bueno, pues dan 2100, 2000,
algo así. La intensidad pues es muy floja. A mediodía sube a 2 metros por segundo, que tampoco es que sea la pera. Aquí 2,5. Aquí arriba pone 1,5. El viento flojo. Voy a poner. ¿Había una casilla antes? No era aquí. Bueno. Y el cielo lo veis aquí arriba. Nublado. Despejado, nublado otra vez. Con nieblas, puede ser esto. Etcétera. O sea, un poco tapadillo parece. Para mañana aquí en la subselva, ¿eh? Y para mañana en otras zonas, para los nuestros o para los míos, que es el Fisgau amarillo. Y bueno, pues eso, dan estas condiciones que no son súper top, pero bueno. Y viento sur. Menos aquí al principio que es norte, luego sur, a medida que avanza el día. O sea que pinta bien. Perebelu es más pesimista, dice que no llega ninguno, pues se quedarán cerca 5 o 6, volando, ¿se entiende? Porque llegan seguro hoy. Y Javi que llegan 2. Preguntáis por ahí cómo va la única chica de la carrera. Bueno, espera, que estaba con la meteo. Vamos a poner los vientos a 2000 en esta vista. Ahí tenemos ya 3000. Vamos a ponernos a 3000. Y en la previsión suiza, bastante similar. Poco viento, según esto, a esa altura. ¿Qué cuenta Tanguy? Aterrizado. Y Tim, ¿se consigue salvar? No, también aterrizado. Aquí lo tenemos. A 2000 casi. Mientras Kriegel está aquí al lado. Y a Kriegel lo tenemos ya a una altura de... Bueno, no tiene datos. Mira, este dato que pone 0 metros, esto es porque no tiene cobertura con el tracker normal, con el que da la información por telefonía terrestre. Entonces la da otro tracker, que es el InReach. Mira, ahora sí se actualiza la altura, 1934. O sea, casi a la misma altura que... Bueno, sin casi, a la misma altura que Tim, pero más adelante, un poco más adelante. Está subiendo recto por el telesilla o el teleférico este. Telesilla. Así que ya sabemos dónde va a despegar, seguramente. Mientras Lars y compañía están en vuelo, el planeo lo llevan similar. A ver qué altura. 2300. Y ya sabemos el futuro que les espera. Pero, como bien me recuerda aquí, una chica me dice que vaya por la chica. Que me lío más con trompo. Venga, Celine. ¿No es Celine? Aquí está. Aquí la tenemos. Pateando, llegando a San Moritz. Por lo que veo lleva una buena pateada, porque no veo track de vuelo o no se ha actualizado. ¿Llegando o yéndose de San Moritz? Yéndose de San Moritz. Ya he hecho la baliza San Moritz. Ahí está. Ya la he hecho y por eso está pateando. Su track es de color morado, rosa o algo así. Entonces quizás sea este de aquí. Voy a quitar los otros para que sepamos cómo ha llegado ahí. Este es el suyo, sí. Bueno, pues ha llegado volando y además te pinta que se ha hecho un buen vuelo, ¿no? Muy directo. Ha hecho el mismo ángulo que ha hecho los demás y bueno, pues buen vuelo, sí señor.
A ver, sus estadísticas que nos dicen. Today. 135 kilómetros, ha cubierto. No han dado casi nada, según esto. 2 kilómetros. Y volando todo. O sea, fantástico, ¿no? Entonces, pues bravo por ella. Sí, sí. Esto es lo que han dado. Desde Esquena al despegue y ala, a correr. Pues perfecto. Ha hecho de un tramo la baliza hasta San Moritz. Fichar la próxima Wikipedia. Ya quisiera yo. Estaría encantado de ficharla. Ahí hay otras chicas, pero tienen que apuntarse. Si no se apuntan, no las puedo fichar. Por lo que sea, no conseguimos chicas. Yo creo que el año que viene, en el 26, solucionaremos eso. Tengo esperanza. ¿Está viendo si hay alguna actualización aquí? No. Y en el WhatsApp, tampoco. Qué triste. Bueno, pues ya está, ya hemos visto lo que hace Selin. Vamos a ver un poco a los nuestros, a ver qué cuentan. Ya se nos está haciendo de noche en el escenario. Como bien sabemos cómo va. Eso ya es, no sé, es como invitarnos a salir de la partida. Quito Selin y meto a Seb, Hugo, que sigue volando, Ondra, Elliot. Los meto a todos estos. Y vamos a su sitio. Bueno, Hugo, sigue en vuelo. Le está quitando un buen pedazo. Aquí dice que lleva cubiertos 160 kilómetros. Me parece mucho. Ah, de carrera total. Ok, no sé. Ah, perdón. Es que tengo 36,7. Tenía puesto el total. Ah, sí. Distancia total 118. No sé, no me cuadran estos datos. Pero bueno, es igual. Más que nada porque entre la TP3 y la TP4 había 80 kilómetros. Entonces no puede llevar 108. Claro, si esto cuenta todas las idas y vueltas que ha dado, entonces sí. Bueno, total, que Seb Warren está yendo a la baliza a patita desde hace un buen rato, que es cuando ha aterrizado aquí. Y bueno, pues igual es el primer, bueno, no sé, ayer igual a última hora hubo también otros, pero igual es el primer participante que él hace a pie, llegar a la baliza a pie. Bueno, a pie han llegado todos a la ferrata, pero porque han aterrizado aquí, luego han ido andando por este camino y han subido y luego la baliza, ¿no? Es el recorrido obligatorio. Pregunta Alberto que Matín tiene a 2 por detrás en la clasificación, están algo lejos de él. Que si ambos se dan de baja hoy, por ejemplo, Matín quedaría descalificado de estar el último. Pues sí, si a las 8 de la mañana está el último, es así la norma. El último a las 8 de la mañana, da igual lo que haya pasado antes, está fuera. Que quieres putear a alguien y dices, bah, pues me retiro para joderle. Pues podrías hacerlo. Sería feo, muy feo. Pero por poder podrías hacerlo. Eso seguro. Vale. Perdón, estoy un poco distraído oyendo unos mensajes por ahí. Perdón, ¿eh? Bueno, no ha pasado. Vamos a pensar que la gente es deportiva y no van a hacer estas burradas, ¿vale? Bueno. Total, que bueno, aquí estamos esperando a que estos despeguen. Mira, James se va a un sitio diferente. Son las 7 de la tarde. Mientras que Martín y Ondra van a otro sitio. No sé si van arriba. ¿Qué altura tienen ahora mismo? 1400. Se me antoja poco, ¿eh? Poca altura. Pero bueno,
Pero vaya. A ver. ¿Qué hay con esto? Perdón, estoy con otro lado. Bueno, pues eso. Veremos cuál es la diferencia. La diferencia principal va a ser que James no va a subir más, no va a esperar y va a despegar pronto, seguramente de aquí. Lo ha visto bien. He dicho, esta es la mía, a ver cómo le va. En cualquier caso, las diferencias entre unos y otros no creo que sean muy grandes, ¿eh? Los Night Pass, recordad que se pueden pedir hasta las 8 de la tarde. Son las 7. A las 8 y algo veremos quién los ha pedido. A las 8:05, 8:10, creo que ayer fue cuando se publicó esa información. Me suena. De todas formas, estos dos no sé dónde van a despegar, no tengo ni idea, ¿eh? Pero si pretenden subir, tienen aquí una tiradita importante. Y tienen que estar bastante fundidos los dos. Hoy Matin han dado menos. Pero vaya, han dado. Y lo mismo. Y Ondra creo que han dado más que Matin. Bueno, de hecho lo podemos ver para que voy a imaginar. A ver. Hoy dice aquí 20 kilómetros Matin, 137 volando, que no son en línea recta. Y Ondra, bueno, un poquito más, 5 kilómetros más y tal y cual. Vamos a ver si tiene post en Matin. A ver. Oh, está lentísimo esto. Es que no quiere reaccionar. Estoy haciendo clic y no reacciona. ¿Será que tengo el ordenador fundido? Si está muy fundido, pues lo que haré será reiniciar el Chrome entero y ya está. Yo diría que es eso lo que pasa. A ver. Vale, vamos a ver un poco de vídeos de Matin de hoy. Que tengo aquí preparado de las redes sociales. Que ya sabéis que lleva Josu. Muy bien. Aquí vamos a ver un poco de chicha. Bueno, es un poco el repaso de hoy. Voy a ir al principio del día. Este es el final de ayer. Ahí está como un señor, ¿veis? Cuando acabó la jornada. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar. Bueno, de aquí cuando iban a la mañana salen a hacer la baliza de Maurer esa, Maurer Berg. Venga, Martín de Machine. Martín de Machine. Bueno, ahí se le ve fresco, ¿no? La noche ha renovado fuerzas. Esta es una aterrizaje de ayer, que ya vimos, creo. Bueno, hementxe egia, animo jausten, bai, biun potente toko die, atzo erabaki txar bat, eta gaur este basmau, eta hementxe gare, penitentzin. Ondorio, pues, hor 3.000 metrotik gora, desnibela, oinez ez dakit zenba kilometro izan diene, eta karreran oso atzen gelditu beha, eta ja, podiumen aurren ordez, pues, podiumi atzekaldeko podiumen gare, eta bihar oso ondoitea tokatzen da, un pare bat gehiago bentze karreran iraun behar alizateko. Eta hankauek salgatzeko. Arreglando el arnés, que lo tenía bastante tocado. Ya sabéis que estos arnés son de papel, o menos que papel, no sé, es una pasada de finos.
Muy buenas a todos, estamos en un monte que se llama Maurer, a ver si nos trae suerte eso. Y nada, hoy hemos hecho estrategia voladora, dormir hasta tarde, comer bien, porque prevemos que hoy va a tocar una gaupasa. Hoy seguramente gastaremos el Night Pass, viendo que en la clasificación estamos muy al límite. Así que nada, vamos a hacer tiempo, que el sol caliente las paredes. Y con eso queremos pasar volando a los 3 que tenemos adelante. Esa es la estrategia, a ver si tenemos suerte. Y nada, muchas gracias a todos por los ánimos. Venga, va, Hace 9 horas de esto, Igual ahora... Egun da noi, hemen gare Mauri Rizena duken mendiaten, eta gaur pustu egalarien deu, deskantzau, eta posizio nola garen ikusita, pues gau pasaitea tokauko dala ematen do. Orduan lasai hartu deu, eguzki pareta berotu arte, eta horren dauzkeunak egan pasau nahi diteko gaineti hori da pustu, berrondo ateatzen zaion. Eta gero gau pasa, gaur gau pasa tokatzen da, así que majo loin deu, ondo jan deu, eta 3. egun hau oso luzea eta gorra izango dala ematen do. Ea ondo ateatzen zaio. Eskerrik asko da noi, animokati. Are bai. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. Bueno, goizeko lehenengo galditxoen deu, ez gara jau meranoa, baino, bueno, ibilaldi handi bat egidin deu, eta gaitu zelekun garen. Así que bueno, en pixka disfrutatze ibilaldiz, eta berrartzen deu, beste alturea. Bueno, primer vuelito del día, no hemos llegado hasta Merano, pero estamos en un sitio precioso y a ver, con esperanzas de llegar volando, vamos a disfrutar del pateo, leer un poco bien las condiciones y pa'lante, a ver si vamos a hacer la ferrata hoy. Ya sabéis, suscribiros aquí al canal de Instagram Matinero, a Josu, a ella y que estoy aportando un millón de información cada día. Como he visto antes, en la balanza de ferrata. Y ahora por la ferrata. Felipe le ha quitado parte del material, que no es obligatorio, y así podía hacer la ferrata un poco más Esto es por una hora. Ferrata que se había adelantado al Yu Bei chino. Let's go to Shana! Every place away. Mr. Spain. A por Merano. Martín, quiere. Next up. Y esto es cuando he hecho la baliza de Skena. You got it, and I give you the cap in the other hand if you want. Perfectamente informados. Hoy por lo menos tenía algo de público. Mira, por aquí tenemos precisamente a Celine. Es que esto es de cuando, hace 7 horas. No sé si hay algo más reciente de cuando ha hecho balizas. Y por aquí tenía también preparado alguna de este que vemos.
de Kriegel. Ya puestos, la que tenía aquí. La tenía aquí, y bueno, publica bastante. Algo en vuelo también. Es sieht gut aus, schon 13 Kilometer. Noch 20 Minuten werden wir landen. Bis nachher. Está clarísimo todo lo que dice, para mí. Esto lo hemos visto también antes en el vídeo de la organización, St. Moritz. Tenemos a Ramón Krebs, asistente, junto con, ya no me acuerdo el nombre, la chica también que está de lado. Y hacia Disentis. Despegue bajito, el de encima de St. Moritz. Para tomar nota. Hallo zusammen, kleines Update aus der Gelegenheit. Das mal ein besseres Bericht als im 21 bis jetzt, damit es draus ist. Am Ende sieht es gut aus. Ich habe viele Vorflüger gesehen, was geht, was nicht geht. Ja, es ist noch 55 Kilometer auf bis wenn es schnell geht, ist es 1,5 Stunden. Una pena no entender lo que dice, no sé, sea que lo entienda. Que traduzca por Mal ahí. gucken, ob wir rein gehen und nachher die Abendseite auf diese wunderschön sein. Am 7. halb 8 Vale, ya bajo el volumen del vídeo. Decís que no se me oye. Y bueno, ¿llegará o no llegará hoy? Sí, hombre, sí. Claro que sí. Ah, mira, esto lo voy a pausar un momento. Ya puestos, ya que estoy. Esto es un escrito que ha hecho Maxime Pinot al hilo de su abandono. Y nada, pues bueno, intento traducirlo un poco. Que estoy muy agradecido por el montón de mensajes de apoyo que ha recibido después de la retirada de la X-Alp. Y que le ayuda mucho en un momento en el cual se siente muy triste y un poco de vergüenza, avergonzado, que es difícil describir. No está herido, no físicamente, y lo que puede expresar ahora mismo es que la experiencia de 2023 todavía le dejó algo de huella, ¿no? Y que su cerebro le ha dicho para otra vez encontrando el Foen de los Dolomitas de nuevo, probablemente por for my own probablemente pues que ha sido una buena decisión, ¿no? Para mi bien, viendo lo que había pasado después, pues la gente que estaba volando marcha atrás y todos esos meneos de desarrollo. Pero todavía es un momento particularmente fuerte, duro. Básicamente no puedo manejar la cantidad de riesgos que están relacionados con esta carrera correctamente, y junto con su equipo y con Salomé y Julián. Salomé es su novia, Julián un amigo que además es seleccionador de la selección francesa de distancia, de vuelo de balizas y tal. Vemos que esto es como una amenaza otra vez para mi seguridad, y particularmente por mi amor al vuelo y el futuro. O sea, eso, que es una amenaza para la seguridad, por su amor al vuelo y para el futuro. Han sido 2 años de peleas y no quiero otra vez entrar en eso de nuevo. Estoy muy agradecido a todo el equipo y por darle respaldo en esta decisión. Siempre he respaldado la posibilidad de renunciar en nuestro deporte y otros valores, incluso si te hiere tu ego. Y sé esto muy bien, especialmente desde ayer, pero a veces es necesario. Gracias a todos por vuestra atención y tal cual, y Maxime, el equipo francés. Bueno, pues eso. Lo mismo en francés. Bueno, pues interesante, ¿no? Lo que nos dice. A ver si Gabe tiene algo reciente. Gabriel, 23 horas. Algo un poco más reciente que podemos ver. Aquí está claro que no estaba fuerte el viento, ¿no?
esta mañana. De hecho, está tirando a flojo. Bueno, flojo no, pero fuerte desde luego no. Igual que la entrada de Aronduro Gatti. Igual. Vai pousar, calma. Aterrizaje en St. Moritz. Revistas. Cuando han firmado la baliza del otro lado del lago. Ya veis que solo hay 2 firmas más, ¿eh? Muy bien, Gabriel. Tío, majísimo. Y aquí supongo cuando has pegado de St. Moritz, que hemos visto antes a Maurer. Me imagino. Enseguida vuelvo a la carrera, ¿eh? Este es el salto. Bueno, ahora sí que sí. Vuelvo a la carrera y a ver lo que está pasando. Aunque ya tenemos de noche aquí todo. Y os puedo decir una cosa que ha pasado. Y es que James Elliott ha volado. Y se ha ido abajo. O se está yendo abajo, mejor dicho. 1300, -1. Mientras los otros han subido mucho más arriba. A ver, aquí tenemos al mexicano que está llegando a la baliza. Y Sebran Warren también. Curioso, muy bien, Hugo. Lo que ha remontado, daos cuenta, Un remontadón de 3 pares de narices. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos a Matin y Ondra, que están ahora mismo a una altura de 1600. Son las 7:20 de la tarde. No sé muy bien cuál es el plan. Si es esperar para mañana, que no me cuadra mucho, o volar. Bueno, ya lo veremos. En un ratito lo vamos a ver. Pero bueno, esto, ¿cómo se está apretando la cosa, aunque recordemos que tanto Sebran como Hugo tienen que hacer la ferrata. Hugo llega de sobra, vamos a verlo, cómo aterriza. Sí, señor. Qué tío, qué remontada. Se ha metido en la carrera de nuevo, Lo de la eliminación ya no está tan claro. Está clarísimo. Esto es lo bonito, ¿no? Del Hike and Fly, joder, que cambian las cosas en un momento. Aquí no hay absolutamente nada de información. Bueno, pues enhorabuena para Hugo, que se mete
en la carrera, pero de lleno. O sea, le queda el tiempo que supone hacer la ferrata, bajar volando y luego seguir. Entonces la diferencia con los siguientes no es tan grande. En cuanto a Elliot, mira, aquí parece que gira alguna cosita. 1,3 metros por segundo. Vamos a ver si consigue remontar o no. A ver, son las 7:20 de la tarde, la cosa estará un poco chunguilla. Pero vaya, un puntazo esto. De hecho, Hugo va a hacer la baliza antes que Sebran. Como mola el Hack and Fly con sus variaciones en la clasificación y tal y cual. Está muy bien. Vale, ya oigo que decís que cuando hay un vídeo puesto y hablo no se me oye lo suficiente. Lo tendré en cuenta en el próximo. A ver si hago que se oiga mejor. Bueno, aquí James está peleando por, por remontar. Claro, los otros ya lo sabrán y estarán atentos al asunto. Me pregunto, la razón para poner esto de noche, ¿será que tienen la hora real +2 o algo así? ¿Piensan que son las 9 de la noche? Porque desde luego, no lo sé. La verdad, no lo sé. Vamos un poco con James. Mira, otra gira ahí, ¿eh? A ver, atentos a ver cómo le va la cosa. Veremos. Un momento que me llaman por teléfono, tengo que atender una llamada, ¿vale? Dime. Bueno, pues me han pedido que mire la meteo de mañana, así que la vamos a mirar todos. Mientras vemos aquí a James que está peleando. Y yo estoy atento por otro lado a ver si despegan los otros. Voy a cambiar de registro y bueno, pues vemos la meteo en compañía, pero orientada a estos que vienen aquí, a los que están en verano. Básicamente Matín y compañía, en realidad a Matín. Vale, pues térmicas, en realidad lo hemos visto antes, pinta amarillo y lo que dice es que a partir de las 10, bueno, va a haber norte, viento norte flojo, 8 o 10 por hora. Todo esto lo voy a contar al equipo a la vez, así que lo iréis por duplicado. A ver, que la situación, claro, si piden el Night Pass,
Claro, la ferrata de noche no la pueden hacer, creo, ¿eh? Bueno, pues nada, que tenemos vientos de nordeste, 8-12 por hora a las 2, más pronto a las 12, a las 11, prácticamente sin viento, 8-10 por hora. Techos, ya pone aquí 3000, pero claro, es que es tan grande la zona esta que no puedes saber realmente si es en verano o es aquí o es allá. Es demasiado margen, ¿no? Para mi gusto. Lo miraré en otra fuente y se lo voy a contar a ellos. Entonces, me vais a permitir que me ausente 5 minutillos para contarles la meteo. Vuelvo enseguida, ¿eh?
Bueno, he vuelto. Aquí estoy. Me había ido. Bueno, me habéis visto por la camarita, me imagino. En fin, es que está la cosa complicada en el equipo, ¿no? Porque, claro, esto de que llegue Hugo, de que llegue Sebran, James vemos que está pinchando. Y queda media hora para pedir Night Pass. Entonces no sé si igual lo piden todos, los 5. Ya lo veremos. Va a depender mucho de lo que pase en el vuelo de ahora. Hay que tener en cuenta que Sebran y Hugo tienen que hacer la ferrata, pero la ferrata se puede hacer de noche. Por tanto, podrían hacerla ahora y luego ya lo que no pueden hacer es bajar volando, eso sí. Porque, bueno, perdón, son las 7:30. Igual se da tiempo a todo. Así que habrá que ver, ¿eh? Tácticamente es muy, muy interesante esto, lo que está pasando. A mí me gustaría que fuera de otra forma, por mi corazoncito con Matín, pero la realidad es que esto es lo que tenemos. Hugo se ha quedado sin track, quizás, porque veo que todavía no ha llegado. Lleva un rato ahí, ¿no? No sé, igual se ha quedado sin track. Ah, sí, ha aterrizado. Ha aterrizado. Vale, esto voy a avisarlo también al equipo. Bueno, ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Quito el cartelito. Estaba aquí hablando solo. Bueno, nada, decía que Hugo está a 2000 metros aterrizado y, a 3,5 kilómetros de la baliza. Esto igual hace que cambie la película. A ver, son las 7:30. Claro, lo que ya no le da tiempo, creo, es a llegar y volar, bajar volando. Bueno, creo no, seguro que no le da tiempo. A llegar a la ferrata, hacerla y bajar volando. Eso hace que se marquen diferencias porque tendría que bajar andando. Pero bueno, tácticamente lo dicho, esto está complicado, complicado. Me estoy volviendo loco aquí activando, se van quitando el micro, ¿eh? Igual en la próxima no desactivo nada. Bueno, total, que estos dos. A ver qué hacen estos dos. Parece que se han separado un poco, ¿no? Entre ellos. ¿Estará más fundido igual Ondra que Matín? ¿O será el lace tracking que va mal? ¿O qué? A mí me va de culo. Así que activo la opción de cargarlo de nuevo. Porque se queda colgado cada 2x3. Y encima de noche. Noche oscura. De los de la cabeza me he olvidado bastante. ¿Por qué me sale 000? ¿Estará cargando todavía?
Ay. Perdonad, es que me haya ido tantas veces y eso, pero bueno, es que ellos andan con complicaciones y tengo que ayudar. Ya veo que le habéis dado mucha caña al chat este rato. Muy bien, para eso es. Lo de guía de montaña que preguntas por ahí, no es exactamente así, en realidad, porque fíjate, imagínate que tú estás volando, aterrizas en medio de la nada, en un sitio permitido, lo que no puedes hacer es estar parado hasta que venga un guía de montaña. Entonces, es muy relativo eso. Y es una pregunta que se planteó en su momento, ¿eh? Seguro. No sé si a vosotros pasa lo mismo, que sale el tiempo en 000 o solo me pasa a mí. Si alguien puede probar en su casa, por favor, y me lo dice, porque ya me está mosqueando, me voy a burnar. Y me quito ya de esto. Burnair va con cierto retardo también y no hay animaciones, no es tan bonito, pero por lo menos sabremos qué pasa de verdad. Bueno, total, que Elliot ha pinchado y en su Ah, mira, 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 mira. Está trincando. Está trincando a las 8 menos 20 en la ladera de enfrente. Esto lo tengo que avisar al equipo. No sé si tenéis fichado a Elliot, pero está trincando en la ladera al norte de Merano ahora mismo. Está trincando en este instante. Bueno, esto es interesante, ¿eh? Muy interesante. No me lo esperaba, ¿eh? La verdad, pensaba que estaba ya muerto aquí. Y bueno, ha hecho un movimiento interesantísimo. A ver cómo es el que hacen los otros. Que cuando despegan y a qué hora llegan. ¿Dónde están, por cierto? Aquí. Bueno, están juntos, ¿eh? Como que voy a esperar. Están a 1900 casi. Son las 8 menos 20. Joder, esto va a ser muy, muy interesante ver qué es lo que pasa y sobre todo si les va a dar tiempo a llegar. Porque no sé hasta dónde quieren subir. Pero vaya, a ver, voy a poner un poco el satélite. El satélite de Google. Bueno, no aclara mucho esto. Bueno, pues vamos a poner el terreno de Burnair. Está muy vertical esto. Espero que haya algún despegue por la zona. Quizás en otra imagen se vea mejor. A ver, en el X-Contest, por ejemplo, vamos a ver. Este Fly Engineer lleva todo el día con Ondra, Peter Smek, o Simek, o como se diga. A ver aquí si se ve algo. Ah, bueno, aquí parece, ¿no? Que hay un despegue en toda esta zona de aquí. Parece. Luego la realidad puede ser otra. Pero diría que tiene buena pinta. Uy, he puesto el rain radar, no quería poner el rain radar. En fin, tienen que espabilar los chicos. Y sobre todo hablar en el equipo a ver qué hacen con el tema este. ¿Este quién es? Mira, llevan compañía. Llevan Windami. Les vendrá muy bien. Seguro que es algún amigo de Ondra que se ayudará al menos para ver si el día tira. Pero da igual, porque no tiene otra opción. Tiene que despegar sí o sí. En cuanto al otro, aquí está. No es que haya subido mucho, pero bueno, por lo menos ha remontado un poco. Mejor es eso que nada, ¿no? Yo creo que ni él mismo se lo esperaba. Lo que sí hemos visto durante todo el día es que la peña aquí ha volado hoy, en la hora buena, remontando muy pronto y muy bien. Sin subir muchísimo, han remontado muy bien. En fin. Bueno, decía que voy a los primeros. Aquí ahora ya se ve. A ver si quito la meteo. Se ha hecho un poco de luz, pero poco, ¿eh? Y aquí van volando. Va volando Lars a 1400 y pico. Me imagino que esa zona de restricción ya la han sorteado. A ver, lo voy a ver en el Google Earth. Aquí tengo el laguito. A ver si me oriento bien. A ver si me oriento. Pasar dónde está la zona restringida. Vale, ya la estoy viendo. La zona restringida, bueno, os lo voy a enseñar también a vosotros, ¿por qué no?
Aquí. Tomad nota. Aquí está el lago este. Es que como no hay poblaciones en lo de en lo de la XAL, pues hace que sea más incómodo. La zona restringida era 4.400 pies. Puedes pasar andando, por supuesto. Y luego ya, donde está este otro laguito, ya no hay restricción. Entonces ahora me vuelvo al otro lado. Estaría perfecto que pudiéramos ver los tracks en Google Earth, pero este año no puede ser. Me vuelvo al otro lado, que es este. Aquí está el lago que decíamos. Ya han pasado todos la zona. Y el laguito es este de aquí, este. Entonces queda claro que han sorteado esa zona por arriba, todos. Bueno, todos los que le han sorteado. Kriegel está volando a 1192, Lars también a 1420. Y ojo, que se para aquí a girar un poco, en esa ladrita. ¿No se ve? Ah, culpa mía. Vale, gracias. Decía, el lago de Marras es este de aquí. Ellos han pasado por encima y más altos probablemente. De hecho, mira, esto es lo que ha hecho Kriegel antes de subir aquí y volar. Y lo han superado. Tenemos a Tanguy que sigue alto, 2100 y pico, una baza buenísima. Patrick Foncanel, que había parado, es de los que ha aterrizado para asegurar, pero fijaos que ha pillado la cabeza otra vez, 1600. Damián, que está parado, no, parado, pero no, es que está volando despacio. Sí, lo pintan como andando, pero no sé, no tiene mucha pinta que esté andando por ahí. Digo yo, no sé. Antes dejaban poner una capa que se veía las pistas, las sendas, pero ahora ya no. Una pena. Y antes en el 2D también lo veías y esas cosas las han quitado. Bueno, en fin. Lars, que está aquí a 1460 y remontando, ¿eh? No se ha grabado el mensaje, está entrecortado. Bueno, me llegan mensajes por todas partes del equipo, así que voy a atenderlo. Lo siento otra vez. Pero volveré.
Buah, chaval, qué estrés. Bueno, no os lo he retransmitido, pero os lo puedo contar. A ver, que quita el cartelito. Quedan 3 minutos para pedir Night Pass. Ya habéis visto que he estado mirando dónde está la zona de Matin y compañía. Sebran empezaría ahora el recorrido. Bueno, todavía no ha llegado, ¿eh? Todavía no ha llegado al inicio de la ferrata. Tiene que todavía 3/4 de hora mínimo de ferrata, quizás más si está cansado, 1 hora. Y luego tiene que bajar, no le va a dar tiempo a volar, por tanto, y tendría que bajar andando hasta la baliza para seguir luego dirección de carrera. Estos dos van a volar, entonces está dudando Matin, lo que no quiere es cagarla porque por no coger Night Pass, pues se quede fuera mañana a las 8. En realidad son 6 horas la diferencia de tiempo, porque Matin puede estar despierto hasta las 11 de la noche o ir vigilando hasta las 9, vigilar y mañana levantarse a las 4 de la mañana, o estar corriendo hasta las 11 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana. O sea, las opciones son correr hasta las 11, levantarte a las 6 de la mañana sin pedir Night Pass, o por ejemplo, pararte a las 9 y levantarte a las 4 de la mañana, que tienes 2 horas hasta las 8 de la mañana. Entonces, bueno, ellos ya decidirán. Lo que sí está claro es que el Night Pass se pide a las 8. Entonces está con muchas dudas si arriesgarse o no. La llamada la tiene que hacer ahora, antes de 1 minuto. Pronto sabremos lo que ha hecho, lo que ha decidido. Y decía lo que decía, bien estará, porque tampoco es un drama perder el Night Pass, ¿eh? Es un arma de doble filo. Muchas veces es para destrozarte y al día siguiente no poder con tu alma, y el descanso es importante en la carrera. Eso opino yo, y eso es lo que le he dicho, la verdad. En fin, bueno, pues esto es a ver si vuelan aquí, que están casi a 2000. Recordemos cómo era el suelo, despegable, están parados ya y despegarán en cualquier momento seguramente. Y a ver cómo les va, si consiguen hacer un poco más que James Elliott. James Elliott presumiblemente habrá pedido un Night Pass, lo mismo que los de atrás, claro, lo mismo que Hugo. Hugo todavía está a 4 kilómetros en línea recta. Con esto voy a poner el Burn que se ve mejor. A 4 kilómetros en línea recta. Pero ¿qué línea recta? Se las trae. O sea, Hugo no va a poder volar en ningún caso. Tendría que hacerlo andando. Sebran yo creo que tampoco va a poder volar. Yo creo que tampoco le va a dar tiempo. Casi seguro. En fin. Y aquí los tenemos a los dos. A ver qué nos hacen. ¿Con qué nos sorprende la cosa? Están en una cara oeste. ¿Subirán un poco o no subirán? Y a Jubei lo tenemos aquí, que evidentemente en vez de subir como ellos ha ido para adelante, que también es otro al que hay que vigilar. También habrá pedido el Night Pass. Pero bueno, sobre todo hay que vigilar al de atrás, ¿no? A Hugo. Lo siento por los amigos mexicanos, que yo, como estoy con el español, pues me lo estoy intentando calzar, pero bueno, lo siento. El fútbol es así. Vale, creo que ya están despegando. Por lo que oigo por la radio, sí, efectivamente. Aquí están. Ya están en el aire. Los dos, mano a mano. Así que van a hacer una prueba de fineza, parece. A ver si llegan a esa esquinita donde ha trincado el otro. Que yo qué sé, igual si llega más alto consiguen subir un poquito más. Ahí la última del día, ¿no? Y el camino es el que están esperando para mañana. Es bastante emocionante, ¿eh? Va a estar, no sé si lo ha pedido o no ya, el Night Pass, pero va a estar la cosa. Voy a preguntarlo al equipo a ver si. Hola muchachos, ¿sabemos si hemos pedido Night Pass o no? Vale, vale, que no pasa nada, no es ningún drama, sea lo que sea. Está bien cubrirse, hombre. Ya está bien. Bueno, ya habéis oído. Por mi respuesta, no habéis entendido, no habéis oído lo que me decían a mí, pero lo que he dicho yo sí. Bueno, que sí lo han pedido, ¿vale? Al final. Así que lo han asegurado. Lo han asegurado el día y ya está. Ondra, en cambio, no lo ha pedido.
Ondra ha preferido guardárselo para otra ocasión. Bueno, pues no está. Night Pass gastado y no pasa nada. Bueno, pues aquí los vemos a los dos. De momento Ondra está un poquito más alto. Y Matín va por esta cara a ver si llega bien a la ladera. A ver si les rinde el planeo y adelanta a los otros dos. Pronto veremos los Night Passes que hay en la organización y yo en cuanto se publiquen ya acabará la transmisión. ¡Ay, me cago en 10! Me vuelvo a la cabeza de carrera. Joder, que me he olvidado de ellos totalmente. A ver, voy a hacer una medida. Venga, vamos un poco allá. Vuelvo. Estaba la cosa que arde por aquí. Voy a poner los top 10. Lars sale aterrizado ya. No han llegado. Las 8:03 y no han llegado. A menos que se vea aquí. A ver si me pinta esto ya. Vamos, píntame a la gente. Lo voy a burnar. Mientras se decide si pinta o no. Voy a quitar este track. Bueno, aquí los tenemos. Lars se ha quedado en puertas. Pero muy en puertas, ¿eh? Acaba de aterrizar. O aterrizó hace poco. Ahí lo tenemos. Y es ahora mismo el que más cerca está de la baliza, que la baliza no está abajo. Ah, por cierto, baliza TP9. Vamos a ver qué tienen que hacer en esta baliza. ¿Dónde tengo yo esa información? Aquí. La 6 era esa complicada. Disentis. Oye, de TP9. ¿Cómo que TP9? Ya me he columpiado, ¿no? Sí, me he columpiado. TP7, joder. Me he adelantado un poquito. Un poquito bastante. ¿Por qué me he ido a TP9? Me estoy liando, ¿no? Toca la de Disentis, que es la TP7. TP9 no es. Bueno. Disentis, TP7. Está ahí arriba y hay que firmar. Por tanto, no tienen más remedio que subir para hacer la baliza. La verdad es que está convirtiendo en una paliza. Los demás ya veis que están pinchando. Foncanel, Tanguy. Mira, Tanguy aún va a llegar un poquito más adelante, parece, porque Lars está a una altitud de 1200. No, lo mismo. Nada, va a ser lo mismo para él. Voy a ver el chat si habéis dicho algo que tuviera que ver. Efectivamente, pueden volar hasta las 21 y andar hasta las 23 si no se cogen el Night Pass. Por supuesto. Si pueden plan el 9, por ejemplo, llegar a un punto más corto donde habría llegado pateando por el valle. Bueno, pues Alberto, si lo han hecho es porque creen que es mejor opción, desde luego. Nosotros estamos aquí en el sofá. Bueno, Berrauner, ojo al dato, que aquí estaba... Uy, perdón. Hace un minuto a 2600, algo que no ha hecho nadie. Mira, ahora ya tiene track más avanzado. A 2600. Son las 8:06. Overrunner igual sorprende y nos llega a la baliza. Remy Burde está a 1600. Krieger aterrizado. Tanguy aterrizado. Ojo a Overrunner que igual por segundo día consecutivo hace una de las suyas. La CAS también. Fijaos que va a 2400. En cambio los que van por abajo van muy bajitos. Timalongi. Mira, Gabriel también se ha puesto a volar. Doragoitia, 1200. Está súper interesante esto. Cristian ha conseguido también remontar y salir del principio de este valle, donde estaba aquí, todo este track es suyo. Y está con Shane Tyke. Simpático australiano que quedó tercero en la X-Pierce. David Sasudeli, lo tenemos por ahí. Y bueno, tenemos un montón de gente a pata. Jurek Koreñ. Dornauer, que está volando a 2900 nada menos. El tío, esto es de ahora.
sí, de hace un minuto. La información, o sea que vaya, esto rinde súper tarde, esta ladera. Y esta pelea que tenemos por atrás, a ver cómo les va el planeo. Los tenemos aquí a 1800, con el track, que se han parado a girar algo, parece. Es información de hace 3 minutos. Eso quiere decir que en X-Contest la tendremos más reciente. 1600, con menos de esta altura ha llegado el otro a esta térmica. Lo que pasa es que, claro, igual ahora ya estos dos no la pillan. Ya lo veremos. Y se quedan más cortos que que James Elliott. Sebran, por otro lado, está haciendo la ferrata. ¿Le dará tiempo a hacerse el planeo bajando? Ya lo veremos. Y aquí en X Contest no tenemos a Hugo, pero sí lo tenemos aquí. Hugo lo tenemos pues pateando. Esto es de hace 6 minutos, o sea que es tarde, o sea, es de hace demasiado tiempo. Estará más adelante, se supone. Y bueno, pues a ver cómo sale la cosa. Estos dos en planeo. Prueba de fineza de las dos velas. Una Skywalk y la otra, pues no sé si será Ozone. Lo desconozco ahora mismo. A ver cómo llegan allí. Sebran, vamos a hacer un poco de magia. Voy a quitar Ondra, Martín, James Elliott. Sebran lo voy a quitar un rato. Tim Alongi, Gregor Maurer. De forma que así vemos a qué altura ha llegado James Elliott a esa baliza. Ahí, a esa ladera. Ah, bueno, claro, tengo los tres. Voy a ver solo a James Elliott. Esto es de hace 18 minutos, pues ha llegado con 970 metros. 970 metros. Bueno, voy a darle esa información al equipo. Cuando James Elliott ha llegado a esa ladera, la que tenéis delante, la que está al norte de Merano, ha llegado con 970 metros. Ha llegado con 970 metros a la ladera. A las 19:30. Hace 40 minutos. Bueno, vamos a volver a poner las cosas en su sitio. Martín y Ondra. Esta es una de las emociones, pero la otra emoción es la de el amigo Simon Oberrauner llegando a esta baliza. Uf, que esto está pelín incómodo, ¿no? Joder, TP7, aquí está al revés. Es que además no se actualiza la página, no. A ver si consigo actualizarla y que funcione algo. Al final del día se ve que va especialmente mal esto. A ver si aquí podemos ver algo de la cabeza. Ahí, Overrunner 2200 y la baliza está a 1868. O sea que igual lo hace volando, igual llega. Es el único que llega volando, ¿eh? Bueno, detrás está Damián, pero está más bajo Damián. Ojo a Simon, que puede que lo haga. A ver, voy a poner el satélite aquí. Ay, no, que no es aquí. Satélite, para que veamos. Bueno, no se ve mucho. Está todo con nieve. Vamos a ver si hay otra capa que no tenga nieve. Otra de satélite. A ver, esta. Esta no nos vale. Y esta quizás. Esta sí. Bueno, hay mucho sitio para aterrizar. Y mucho sitio para despegar. Es que es capaz. Le da tiempo a aterrizar y a despegar de nuevo si quiere. O igual lo que quiere es preparárselo para mañana y subir a una montaña. Vamos a ver lo que pasa.
Y a ver con qué altura llega, claro, si llega, porque con este planeo, bueno, no cae mucho, ¿eh? 2200, no parece que caiga. Así que, bueno, qué bonito está el tema. Lo que sí está claro es que acabamos el tercer día y tenemos a un montón de gente en un puño, ¿eh? Que es lo que quiere el espectador, claro. Que no se pire uno y ya gane la carrera una semana antes. O, entre comillas, ganar la carrera. Mientras, aquí ha habido alguna actualización de Night Pass en la web oficial, no hay nada. Pero bueno, me imagino que habrán pedido Matin, quizás el chino, Sebran y Hugo. Ondra sé que no lo ha pedido. O no lo iba a pedir, igual luego ha cambiado de idea. Aquí, donde tenemos a Simon, no lo tengo seleccionado. Simon. Voy a poner a los dos que tienen alguna opción de llegar. ¿Dónde está Damián? Damián Lacas. 2600 tiene Damián ahora mismo, lo cual es mucho. Bueno, aquí esta información que sale aquí es vieja, porque sale Simon a 2900 y sabemos que a 2900 ya no está. Pero bueno, no sirve para saber lo que ha pillado. Esto es bastante retardo tiene. Así que me vuelvo a las fuentes fiables o más fiables. Voy a estar saltando aquí todo el rato, entre la cabeza y la cola de carrera. Simon, ¿veis? No pierde casi altura. Va mejor Simon que Damián, desde luego. Aunque puede ser que Damián remonte algo. Bueno, Alberto, ¿qué te está pasando, tío? En el chat, que no callas. Vaya montón de mensajes, no va a dar tiempo a leerlos. Oh. Bueno, intentaré. Vale, Vale, me los he perdido, ya lleva un rato por lo que veo. Bueno, pues luego veremos si les ha compensado subir ahí en la carrera. A ver, vuelvo a la cola en el X Contest. Ah, pues no se han pegado a la ladera. En vez de... Bueno, pues no sé. No han enganchado. Entonces, bueno, pues hacen planeo directo. Tienen todavía 900 metros sobre el suelo. O sea que posiblemente alcancen a James. Me parece que sí. Ahora lo veremos. Vale, vamos a poner un vídeo del Instagram de Matin. Me imagino que estará subido al Instagram ya. Y es de rabiosa actualidad. A ver si ya está. Bueno, creo que parte de la culpa de que esto no vaya soy yo. O sea, mi ordenador. Va a cerrar ventanas por ahí. Mira, una buena animación que ha puesto Yosu. Aquí, a ver qué hacemos con el Night Pass. Lo he puesto hace 8 minutos. Y este es el que quería ver. azkeneko planeoa. Último planeo. Acabo de pedir Night Pass antes de salir al último planeo y hoy con Umbra corrimos unos kilómetros y aseguramos seguir en esta aventura. Venga, pues muy bien. Claro que sí. Pues gracias, Yosu, por avisarme. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Aquí ya sabemos, tenemos el tema de que Overrunner a ver si llega volando a la baliza. A ver qué altitud tiene, si esto reacciona. Vamos. Overrunner sí tiene X Contest. Y estos los dejamos aquí con... Mira, voy a doblarlo. Aquí dejo a los de cola. Aquí dejaré a los de cabeza. Y Overrunner creo que tiene el esto.
Bueno, aquí lo tenemos. Al ladito de la baliza. Es más, va a llegar a la baliza volando. Qué bueno, y los demás tienen que andar. Así que aterriza, que hemos visto que hay mucho sitio para aterrizar. Muchísimo sitio para aterrizar. Firma y a ver lo que hace luego, que son las 8:20 y todavía podría volar más, pero lo mismo no conviene, no vale la pena volar porque bajas. Entonces, igual prefiere parar y seguir mañana, subir al monte. Bueno, no sé, ya lo veremos. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Aquí lo ideal sería tener un vídeo en directo de la Xalp, pero no hay vídeos en directo de la Xalp. No les gustan los vídeos en directo, supongo. Me imagino que en el informativo de las 9, Gavin y Tarquin tendrán esto en imágenes, casi seguro. O sea que ya lo veréis. Mañana lo pondré yo y ya lo veréis. Qué bien, qué emocionante que haya llegado. Qué bueno, qué pasada. Es que este tío es buenísimo. Bueno, todos son buenísimos, todos son fueras de serie. Muy fueras de serie, la verdad. Si veis cosas por ahí en las redes, avisadme, porfa. Me gustaría acabar pinchando vídeos y cosas, pero es que muy, muy poco movimiento, mira, por hablar. Aquí tenemos a Gabriel, unos comentarios mientras pateaba sobre la carrera. Vale, ahora la pondremos. Bueno, pues tenemos a Overrunner en la baliza TP7, el primero que la hace a las 8:20 más o menos. Espectacular. Los demás están al lado, ¿eh? Esto lo van a subir en 0, o sea, si pongo la velocidad, seguro que lo vemos yendo. Bueno, no, me he equivocado con el viento. No está la velocidad. Bueno, esto está mal. 28 por hora en suelo, te aseguro que no va. Cuesta arriba menos aún. Cuesta abajo, como dice mi padre, o decía mi padre, hasta la mierda corre. Aquí tengo otra vez el cronómetro a 0, por lo que sea. Así que me salto a ver qué pasa con los de atrás. Aquí los tenemos, tienen todavía 600 metros sobre el suelo. Y bueno, pues lo lógico es que le pasen a James. Pero bueno, la ventaja tampoco va a ser muy grande. La pena es eso, que no han trincado nada aquí. Que igual había algo todavía, ¿eh? Bueno, a todo esto, estamos viendo a James hace 30 minutos, ¿eh? O sea, no está ahí. James seguro que no está ahí. Eso es que cuando anda no activa el X Contest. Pero en Burnair sí lo veremos. Bueno, aquí ya nos sale en la baliza, aterrizado, Overrunner. Pronto veremos algo, o espero. Y en cuanto al también la CAS, no le da la altura para llegar de planeo. No. Y a ver los nuestros. Los nuestros. Bueno, aquí tenemos, han pasado de momento al chino. Aquí tenemos a Elliot. Tienen todavía 800 sobre el suelo, o sea que un poco de planeo les da. Así que nada, ¿valía la pena o no valía la pena? Bueno, pues han subido más cuesta arriba, efectivamente. Se han cansado más. En la pendiente han andado menos en llano. A veces es mejor subir cuesta arriba que andar en llano, que te espiaza la rodilla. De hecho, uno de los problemas de la Xalp típicos es precisamente ese, que mucha gente no está preparada para andar 10, 12 horas de carretera. Mucha gente, bueno, casi nadie está preparado para eso. Y se fastidian las rodillas y los pies se destrozan. Y si está lloviendo, ya no te digo nada. De hecho, una de las partes de entrenamiento de Matín era precisamente ese, el entrenamiento en suelo de un montón de kilómetros. Bueno, a ver qué hacen estos. Al chino sí lo pasan por encima, ya lo han pasado, de hecho. A Yu Bei o Bei Yu. Y al otro, pues bueno, van a estar cerca. Eso sí,
A ver si conseguimos ver si ha habido actualización de Night Passes. De momento. Ah, mira, aquí está. Pues todos, lo que decía. Todos excepto Ondra. Ah, mira, James tampoco lo ha pedido, ¿eh? James no lo ha pedido. Esto es interesante. Bueno, pues nada, ya está. Ya ha gastado Machine su Night Pass de esta edición. Que ya lo digo, que tampoco es un drama. Al final, el Night Pass significa 6 horas más de pateo de noche. 6 horas. 6 horas de pateo a 4 kilómetros por hora, 5 como mucho, pues eso, 30 kilómetros en línea recta. Te puedes sacar un apuro, desde luego, pero igual si no lo pides hoy, igual te meten en un apuro, porque los otros sí lo tienen. Así que ya veremos. Sebran, donde acaba al final del día, el que peor lo tiene, por supuesto, es Hugo. Lo tiene muy complicado. Bueno, pues ahí tenemos a Simon aterrizado, bueno, en este directo aterrizando. Quito esto de la meteo, a ver si arregla algo. Nah, no arregla nada. Seguimos de noche. Hombre, prestan atención a la cola de carrera en el WhatsApp oficial, lo cual está bien. Vamos a ver qué dice Gabriel. So tell me a little bit about how the race is going for you. ¿Cómo va la carrera para ti? The race has been better than I expected. Couldn't be better. Even in my deepest dreams, I'm very, very happy. I'm trying to stay with this amazing Gago. Nobody take mistakes. The guys fly unbelievable well, and I'm just learning with the masters. Bueno, Right. Is it una tough? opinión súper... How hard is it? ¿Cómo It's se llama? hard, but it's manageable. Es duro, pero te las arreglas. Bueno, básicamente lo que ha venido a decir es que, bueno, que ni en sus mejores sueños se esperaba estar ahí, en esa posición. Ahora, en la XL, el día 3, en cabeza de carrera, con los mejores pilotos del mundo de Hike and Fly, está encantado de la vida. ¿Y cómo lo llevas? Dice, pues bien, bien, esto es, bueno, es manejable, es duro, pero es manejable. Así que nada, ya os digo que este tipo es un tipo encantador. En las redes sociales suele tener mucha actividad. Veré a ver si encuentro alguna cosa porque vale la pena ponerlo. En la de Simon no sé si encontraremos algo. Bueno, si veis por ahí algo, avisadme, por favor, que yo lo pincho. Y veo que en la oficial... Ruido. A ver si encuentro algo en la oficial interesante y reciente. No, esto de hace varias horas. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos bastante. Hago un repasito final de cómo está el patio, con todo el mundo. Todos. Y aquí tenemos Simon Overrauner, que ha hecho la baliza. Veremos qué hace ahora. Yo apuesto a que se quede arriba. Lars Mestetter, Tanguy están pateando para hacerla. En segundo y tercer lugar, Patrick von Canel, Remy Burdel, todos aterrizados. Damián Lacas, que está en vuelo, sale como aterrizado, pero está en vuelo todavía. Esto sale aterrizado porque esto morado ve el futuro. Lo digo en serio, porque el lado derecho de la pantalla es más actualizado que el otro. Así que intuimos que ha aterrizado a 1760. O sea, muy cerquita de la baliza. Muy cerca de la baliza. Luego tenemos este rosario de gente. Kriegel Maurer. Un poco de separación. Hasta Tobias Grossubacher. Tommy Frederick, Gabriel, que acabamos de ver el vídeo, que está con Tim Alongi, Aaron Duragoitia. Estas distancias no son nada, y lo digo, nada significa 915 el primero y Duragoitia 925, 10 kilómetros en línea recta. Eso no es nada. Luego sí que hay un hueco grande hasta Christian Schuck con Shane Tyke cerca. Shane Tyke sale volando, por cierto.
a 1200, apurando este planeo, muy bien. Y a continuación tenemos ahora sí que hay una separación gorda entre Heiniger, Nico Heiniger, que si no mi amiga Judith me echará la bronca, Heinika, me echará la bronca. Ahí va, esto de track, ¿por qué es así? Qué curioso. No sé por qué hay un track bonito y otro gordo. No entiendo muy bien la diferencia. Bueno, es igual. Y David Sasudeli, que es el siguiente, que lo tenemos aquí. David, recordemos que cogió el único que cogió el Night Pass el primer día y yo diría que le ha salido muy bien la jugada, del Night Pass. En esa jornada estaba como media hora delante de Matín, que no significa nada, porque luego las decisiones que hay en medio puntúan mucho más que en Night Pass, pero bueno, sin más. Luego Marcus Andres, mañana veremos su vídeo, como no, y el que va a quedar segundo hoy, ¿no? El de Damián Lacasse, Juraj Koreñ, Erlen, que está volando ahora mismo. ¿Os acordáis que estos estaban en la quinta puñeta de alto? Tanto Erlen está a 2200 como Benedict que está a 2800. Si esto está bien, está a 2800. A ver si se mueve. Sí, sí, y trincando. 2800 y trincando a las 8:30 de la tarde, ¿eh? Buah. Pues este se ha hecho volando desde Merano a la baliza, joder, se me olvida cómo se llama. Y luego pues también se habrá hecho volando todo lo demás. Espectacular el tío este, austríaco, Benedikt Dornauer, o como se diga. Luego tenemos también a Shane Tyke por aquí y Jer Smith, los dos que estuvieron en la X-Speed el año pasado. Celine Lorenz, que se ha hecho, a ver si está en rojo, se ha hecho, no sé si se ha hecho un vuelo o que yo que sé, estos rayajos, ya no hay quien los entienda. También tengo todas las rayas del mundo aquí. Nicola Donini. Ah, mira, Nicola toma una ruta totalmente diferente al resto, de cara a mañana. Patrick Harvey Collar y Jean de Violet están aquí en la baliza de San Moritz, que ahora de repente me acuerdo el nombre al verlo escrito. Y aquí sí que hay un salto gigante, pero gigante, entre Jean de Violet y... ¿quiénes son? Ah, no, Nicola Donini y ya Matín. Y el salto es de 996, o sea, 100 kilómetros, 100 kilómetros de diferencia, que es mucha diferencia. Pero pensemos que 100 kilómetros de diferencia es un vuelo de 3 horas. O sea que a saber lo que puede pasar. Y aquí tenemos a James Elliott pateando. Y mientras Ondra y Matín están girando ceros. Están dando vueltas aquí, girando un 0,3 con 270 metros sobre el suelo y 810. Mientras que este está a 546, o sea, tienen 300 metros sobre él y girando un cerito, los dos mano a mano. Este rato de vuelo lo tienen que estar disfrutando seguro, estoy convencido, convencidísimo. Bueno, total que, claro, la puñeta de Night Pass es que lo ideal era que Matín y Ondra siguieran juntos. Pero con el Night Pass sospecho que Matín andará y se separa de Ondra. Es una pena porque era una pareja muy interesante para seguir la carrera. Bueno, y finalmente tenemos aquí a Yu, Pou, ¿cómo se llamaba este? Bei Yu. Joder, lo que voy a hacer es quitar tracks porque si no, no se puede ver nada aquí. Para ver los últimos. ¿Eh? Ninguno. Y vamos abajo y ponemos a James, Elliot, tal y tal. Bueno, pues aquí tenemos a Sebran en la ferrata, de día todavía, o sea que bien.
Lo que pasa es que Hugo, cuando llegue, lo tendrá que hacer de noche. Está aquí en camino. Aquí lo tenemos. Está a una altitud de 1911 y está en la pista por la que antes ha ido Sebran para llegar a la baliza. Todavía le falta un buen tramo, ¿eh? Faltan 2,5 kilómetros en línea recta, fácil. Bueno, fácil. Le faltan en línea recta al inicio de la ferrata 3 kilómetros. Al inicio de la pista 2,6 más 1 kilómetro más. O sea que tiene telita. Todavía por ahí. Muy bien. Pues en esta imagen que no se ve absolutamente nada, voy a aprovechar para ponerlos a todos. Me despediré con una carátula de vídeo y hasta mañana, en principio a las 4. Si la cosa está muy chula, pues igual me piro antes del curro, si puedo, que no tengo por qué poder, pero a ver si hay suerte y puedo. Si esto quiere reaccionar, pues saldrán las cositas dibujadas, si no, pues no. Quizás en el 2D, a ver. A ver. No se ve una porra. Bueno, pues aquí tenemos, mira, de postre final, cómo están pasando los dos a James Elliott en el 2D. ¿Vale? Está pasando con una altura de 200 metros sobre él, o sea que se van a juntar enseguida. O sea, es que James no ha pedido el Night Pass y tampoco lo ha pedido Ondra. Solo Martín de este trío, quiero decir. Muy bien, bueno, pues nada, chicos y chicas, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima, mañana, y ya está. Venga, un saludo, hasta la próxima. I can't think of any other race like the Red Bull X-Ups. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. Of hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder.